músico. La mesa reñoña. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo. Estamos de regreso a este panelón de incompetentes, de estúpidos, de negligentes. Oye, Lo tranquilos, que tranquilos, Sí, tranquilos, sí. ya. No creo que lo diga por mí. Pero ahora venimos nosotros. Ok. Eso es lo que me refería. Sí. Sí, lo que sea que usted nos quiera insultar será bienvenido. Pues no hay nada que no nos hayan dicho, ¿verdad? Bueno, saludo a este panelón de expertos en nada, de críticos de todo, a extrema izquierda, regresando de unas merecidas breaks, el señor Alfonso Danda. Gracias. Qué gusto saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, señor Danda? Qué gusto. Gustavo. Alfonso. Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Estamos de vuelta, mi querido Checo. Compadrito, felicidades, No, más Cristian, delgado, güey. Un beso, gracias. Mucho Sí, más delgado, vale, muy gracias, delgado. güey, gracias. Muy delgado. Pues es que no hemos comido. Ya. No hay dinero, no estaba de La vacaciones y hambruna. Franco no paga vacaciones. No paga Producciones Trinidad. Exactamente. La broma. Pero muy contento. Una duda, güey. ¿Es cierto lo que dice Franco en un chiste antes? ¿Va? Que no paga. No, que... Bueno, que dice No, cuando... paga, pero luego no trabajan. A ver, Que dice cuando creces, güey, cambia tu metabolismo y es más difícil bajar de peso. Sí me está pasando, o sea, ya estoy viendo así como Sí que... te está panzando. Chica, ¿Me estás sí, viendo a mí güey. o qué? Sí, no, sí me está pasando. Pues tienes que- 26, güey. Espérate, ve lo morro, que le Chris. quiero decir, güey. Yo creo que ¿Es tu excusa, gestión ¿no? mía? Sí. Sí, ¿Es claro. mía? No, son los tostitos. No, No es su gestión, son los tostitos con No estoy queso, comiendo salsa, los- crema y No, güey, elote. Qué ahora sí ricos siento son. que Mira, estoy Pedazo de bajando. arrachera encima. y lo le estamos pones- comprobando, güey. Franco, ahí donde lo ves, está cuidando ya su dieta, güey. Mames. Ya no hay He chocolate. bajado Mira, fíjate. 1 kilo. No, Ah, güey, un man. kilo. 1 kilo, señores. 1000 gramos. ¿Un Ya, kilo es oye, un kilo? Perdóname, Nada. pero, 1000 gramos pero es a un los kilo. casi 40 años, con 2 hijos y preocupaciones, esto es como bajar 16 personas, güey. Oye, pero ya no hay chocolates en la madrugada, ni las Sí, conchitas. sí hay. Ni ¿Sabes las, qué es lo que ni hago, las güey? conchotas. Yo lo que hago, voy adelantando. O sea, yo tengo derecho a un número de calorías por día. Ahorita ya voy en marzo 2019. Sí, pues voy bien. O sea, voy un mes adelantado. Pero es que es un paso a la vez, compadre, fíjate. Te platico. Es un pie tras otro pie. Está, Ok. Sí, por lo regular, cuando paso a paso. empezaba una gira, pues vamos bien temprano, güey, al aeropuerto no hemos comido nada. Y el señor siempre decíamos, oye, pues un cafecito, ¿no? Pero siempre íbamos al Starbucks. O sea, aquí que pudiera podría estar estar anunciando. anunciando. Pero, güey, aparte de que está bien caro, Franco pedía un chocolate frío. O sea, chocolate con leche frío. Chocolate con leche lactosada frío. Ajá. Y yo pedía un... De soya, ¿no? No, si te tardas más de 2 segundos en pedirlo, eres puto, así. Y yo pedía un Chocolate frappuccino con café. Con crema. Ah, claro, claro. güey. Con- Oye, con- y el vato lo preparaba así. ¿Es my case? ¿Cuál pides tú? Bueno, ya pedía frappuccino, café con crema batida. Aparte pedían como que era un taco que era, güey. Un croissant. Un croissant. Croissant Con queso. Un croissant. Jamón y queso. Pero bueno, el caso es que un día, güey, le digo, carnal, es que hay que ver qué pedo, güey. Es que anda fitness este güey. Sí se ve. Hay que ver qué estamos comiendo, porque pues yo sí tengo que estar viendo a ver qué este pedo que mamás trae, la chica. Y dice Franco, a ver, vamos a ver qué trae mi chocolate. Y luego lo checamos y el puro pinche vaso de chocolate traía 550 calorías, ¿verdad, güey? La Pues cuarta eran parte de lo que debes de consumir al Dos día. días En un de día. comida. Decía en boli. O sea, te puedes echar 4 de esos al día Y ya Y no, ya comes no comes nada. Y ya no Nada. comes Uno en la mañana, uno Medio colación, almuerzo, colación. tarde y de cena. Decía. Y no comer o es nada de este- 3 días. o para es que- este vaso. Y cagar mucho. Correr 17 horas diarias. Está bien hecho que ese de que ves el Starbucks y dice, o es este vaso o 10 cucharadas de azúcar de caña directamente. Era lo mismo. Oye, güey, fíjate, es que me está pasando esto, güey. Van a decir que, pinche... No se te para. Sí. Van a decir que, pinche Te da vato comezón en mamador. el culo y te rascas con el dedo. Y me lo meto. No es cierto. No, güey, es que, mira, yo no tomo coca, güey. Es muy raro, ves, La que, enana. que Iván fumar. Iván Me la fumar. inyecto. Ay, Iván. Iván. Tú y las drogas. Tus drogas. Vea, ¿en qué me voy a meter en problemas? Ay, la dependencia. Programa infantil de mierda. Sale la mola acá. ¡Niños! ¿Cómo están? Señala por la El tío izquierda y Cristal, me también por decía. la derecha. Poniéndose cristal de los ojos. Perdón, Si le llegas entre los dedos, la policía no se da cuenta. Te está Cállate, pasando. Franco, escucha. Ah, ok. No tomo coca, güey. No como tortillas de harina, güey.
no como pan. Entonces, ¿para qué quieres vivir, No vives, hijo de puta, no Oye, ahí te vives. va, ahí No te va. como pan, güey. Cristian, no como. ¿qué Y no días, es flaco, güey? Cristian, ¿Pero qué ahí te días va, no güey. comes eso? Casi todos, güey, ¿sí o no es cierto? No. Claro que sí, güey. No. Al pan, güey, le quito nada más me gusta. El los- migajón. Déjenme, les cuento la pinche suciedad que hace el señor Cristian Mesa. Yo me compro mis conchitas Bimbo, que aquí pueden estarse anunciando. Y de repente el señor agarra una concha y le quita todo lo de arriba. O sea, el azuquitar más tantito pan, lo que le hace se lo concha. traga y deja el otro ahí. Y Y luego le digo, oye cabrón, tira eso. No, man, eso es desperdiciar comida. Le digo, y lo que haces, ¿qué es, cabrón? O sea, o comes concha o no comes No, concha. está, güey. está Oye, convirtiendo una concha en una una mierda. En una magdalena, en una Margarita, ¿no? Ese Un pedazo, bimbollo, margarita, un bimbollo. margarita, ese pedazo del pan dentro de tu cuerpo no vale madre, güey. ¿Cómo Sí, el lo otro no voy a hay comer? pedo. ¿El azúcar sí? Le saco rico. O sea, nomás es la orillita, güey. O sea, no. Pero no creas que saca un bisturí y le quita la costra, o sea, así con los dedotes, así, Rico. con los mismos que se rascó los huevos, Ok. con eso le hace así, Plano. y luego ahí deja el otro seas pedazo. mamón, Pero güey. estás diciendo que no comes tortillas de harina, Es muy pero de raro, maíz. La de maíz engorda más. güey. No, de maíz engorda La más. diferencia es mínima, güey. Son 2-3 gramillos No mames. de carbohidratos, güey. Bueno, voy a cambiar. ¿Harina? No, es cierto. O los tacos me como la pura carne, güey, también. Dejo la tortilla o así, Pero o sea. de 17 tacos. Pues, Con de- queso. bistec. Un chingo de Con queso. queso. Sí, pues. Entonces, No, a lo con mejor, aceite. lo que tú tienes es que estás mal, güey, o sea, Un primo tenía ese pedo y se murió. sí, güey. De los Eso, a lo Ah, mejor sí, es le cayó. es hormonal. Saludos a Macario, bro. Saludos a Macario Brujo. Güey. Poncho de Anda. Así es. Pase bola. Hablando de gente fina, el señor Sergio Mejorado. Gracias, Ay, amigo, ay, muchas ay, gracias. ay. Gracias a todos, bienvenidos a esta mesa que estamos todos en proceso de ¿Qué como número de mesa es? 135, ¿estoy bien? Ah, Cabrón, ya. Madre. Franco, felicidades por lo de Colombia, qué chingón vimos que estuvo. Gracias. Dije, por lo que te trajiste. El sí, nuevo sí. Nexo. Güey, Bogotá, güey. Fue a bailar. Bogotá. Bueno, digo, las 3 ciudades, pero yo vi un video de Bogotá, Medellín. Medellín y Cali. Y Cali. Y Cali. No, estuvo genial, estuvo Chingón. genial. Gracias a la gente de Colombia. ¿Sabes qué pasó? Algo muy bonito que no es por dármelas, pero mi respeto es para mí mismo que no lloré. Porque estuve a punto. Cuando la gente se... En Cali salgo al escenario, o sea, a empezar show, y la gente se para y me empieza a aplaudir. Yo pensé Y que eso se fue. vámonos. No, es que. Se fueron. No, déjate. Dijeron, chingada, pensé que era alguien más, güey. No, es que se pararon y estaba Poncho de Anda atrás de ti, güey. A lo mejor siento, por eso. sí, No, güey. el segundo güey, fue, tú, el segundo fue. Ah, Pero, bueno, fue Brian. fue algo muy bonito gracias a la raza Qué de chingón. Cali. En Medellín íbamos muy jodidos en venta de boletos y en la última semana volvió a levantar. Les agradezco a mis paisas queridos. Y Bogotá fue un soldado y fue una noche inolvidable. Qué chingón, ¿no? qué Y chingón. hicimos muy buenas amistades, conocí gente muy talentosa. Ya los estarán viendo por acá, yo creo, porque le mando un saludo a mi compadre Camilo Sánchez. Es un comediante que es la mamada. El señor tiene síndrome de Tourette. Ah, Es- ¿puede volar? No puede volar, sí, sí, casi. No, güey. Porque mueve mucho el bracito así. Que puede disparar, ¿no? Es muy sensual, ¿no? Es- No, Tourette. Ah, no, Ese no es una Ah. cosa que se usa para la química como un botecito. No, eso es un vaso de Ese es con precipitado. el que- Ah, no sé, ese- güey. no, Ese ese es un con tubo el de que- ensayo. con el que Ya, avientas ya, para ya, los ya. pescados, güey. Es para que La alimenten. red. Esa es tu red. Ese es tu red. red. No, ese es del ¿cómo se llama? No, Tourette, con Va el de que te Tourette, rasura. porque No, te- Es Gillette. Ah, sí, Gillette. No, yo sé, yo vi una película de un muchacho que tenía Tourette que Ah, pues ya hacía sabes todo al ruidos. respecto. Es el del chat, ¿no? Es el del chat que puedes, que No, ese es te que- van cambiando. Esa es la red. Te van cambiando de, o sea, le picas y te cambian el chat en vivo. Ese es el ballet, no, pa de Tourette. Ah, chat roulette. Pa de buré. Pa de Tourette. Pan de buré. Muy bien. Oye, Bueno, pero- muy bueno el señor. Pero ¿cómo te fue con esa situación, güey? El señor es una joya de persona porque ya me conoces. Ajá. Y mi preocupación era cagarla delante de él. Y me dice, Brian, te lo voy a presentar. Y le digo, no seas malo, le puedes decir que soy un hijo de puta o algo así. ¿Y qué le dijiste? Te- Al chile sí la cagaste. No, fíjate que muy noble él, porque me ve entrar al camerino, me dice, Franco, ¿cómo estás? Se pone una foto, me dice, pero tómala tú, porque si la tomo yo sale movida. Él arrancó con ese chiste en el camerino y ya, fue así como, gracias, güey. Y yo, ¿qué pedo? Ya me empezó a platicar de cómo empezó su condición, cómo le ha sacado provecho. El señor ganó un concurso en El Colombia de vato fue a comedia. correr para agarrar condición. Sí, y Y ganó un concurso de Tourette. de comedia.
Qué mierda. También tuve el gusto de conocer a mi comadre Pam Ospina, que le mando un saludo. A mi compadrísimo, el señor Iván Marino. No, una chulada. Oye, El señor le los mama culos los... colombianos. No, hombre, los que espérate, no güey. compraron boletos. Ah, ok, que no los conocimos. Y a mi compadre Loquillo, como ustedes lo conocen como Rastacuando, también un tipazo. Son gente súper sencilla, muy talentosa. Tuve el gusto de cotorrearlos y fue una experiencia nueva. Gracias, Colombia. Que viva Colombia, hijo de puta. Yo pensé que te ibas a aventar un Gus Rodríguez. Dije, este vas a aventar un Gus Rodríguez. No. Gonorrea, papá. Malparido, gonorrea, hijo de puta. Brian dijo que me quería llevar a Colombia, le voy a mandar un mensaje. Ya te llevó, güey. Ya te llevó, güey. No, él dijo, una vez habló conmigo, me dijo, Cristian, ¿te gustaría venirte a Colombia? A vivir. Y- No le hagas caso, porque Brian es muy ojete. O sea, él quería mandar a alguien del staff a vivir a Londres solo para saber cómo hablaría un chilango con acento británico. Entonces, Qué culero. sí, no, así es Brian, güey. O sea, No, sí, el señor, por se, eso- Debo decir una cosa. Por eso. el señor se masturba con billetes de $1,000. O sea, Sí, le dio $200 a Richard Mille para que se mojara, güey. Esas cosas de rico, güey. Esas cosas de a mí nada más me millonario. dieron $10. A mí nomás me lo aventaron. Y yo me aventé a la A la nieve. nieve. En su defensa era un buen plan. O Sí. sea, Saber cuánto tiempo se tardaba Cristian en infiltrarse al no, cártel. el de Londres. Paco Maya. Ah, sí. Sí, o Sí, sea. queríamos mandar a Paco Maya a Londres y lo mandamos más un día. Ajá. De hecho, Pero a Paco no Maya era solo solamente le dieron la visa por 5 horas, ¿no? En Londres no podía estar mucho tiempo. De hecho, en el no país. podía salir del aeropuerto. No podía despegarse del veterinario. Esa era la Checo condición que fungió nos como- pusieron. Y Checo lo hicimos pasar por veterinario. Y ya pasamos. Y ya con eso. Señor Cristian Mesa, pase usted bola. Ah, no, la tenía Sí, Checo, sí. Pues Cristian Mesa, venga. Ay, venga, gracias, hombre, gracias a todos. Pinche hombre. presentación larga, es un Sí, programa de güey. mierda. la Qué mesa. chulada. Les vale que eso aquí, hombre. No, pues contento por estar aquí en otra mesa reñoña más. Qué contento, güey. Basta, Sí, sí, que- al chile que sí. pinche güey. alegría te da, Siempre cabrón. Siempre estoy de buenas y pues chido. Chido. Nomás va y pasa la bola, señor Tavo Morales. Sí, Eso. vamos. Venga, Tavo. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Franco, felicidades por todo. No, a ti, Por tu una vida, disculpa por tu vida. al vagabundo al que se le robó este suéter. Güey, yo A la tuve una- persona que vive bajo el puente. Así es. o Que sea, tenga perdido un suéter, ya lo encontramos. Oye, güey, Pero, llegaron. ¿sabes qué? Yo creo, güey, que es como su manera. No, de- no. Lo veo. verga, güey. Lo veo y quiero trapear, güey. O sea, Yo lo vi como Apolo Creed, así entrenando. Oye, güey, nomás. Cuando Oye, empezó su carrera. oye, imagínate, ves a Tavo y luego que le haga así, hale así, Tavo. órale, sí. Bien concentrado. Ahora sí, enseña la ID y ¿Qué tengo que decir? pedir dinero, güey. Soy de Honduras. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, dale! Buenas noches. ¿Cómo Un estás? placer. No, estoy muy bien, muy contento. Qué bueno. Suerte, Mucho gusto. Fíjate que este suéter tiene un valor especial para mí ¿Por qué? porque me protege del frío. Y de asaltos. De Es secuestro. un seguro de vida. Es un seguro de vida eterno. Alejo a los malvados, a los malvaviscos. Es que hay que comprender a Tavo, que a lo mejor Tavo viene no viene de algún trabajo de bienestar de su casa, a lo mejor. Vengo de De hecho, vengo del banco, o sea que vengo de un funeral de fundación. Pero es que la pregunta es: ¿qué estabas haciendo con esa ropa antes? de Boxeando. venir a la mesa? Durmió. Boxeando, estoy preparando. Es que a lo mejor es trap. O sea, Estaba es un- vendiendo Es un pastillitas trapo, afuera de güey. Oye, Walmart. oye, imagínate a Tavo que entre a la tienda Luis Vuitton así como anda vestido, güey. Yo creo que. A Valenciaga, así A que entró a Valenciaga. Valenciaga. Pues es como de Relict en Zoolander, ¿se acuerdan? Ajá. El estilo es más Sí, o pero menos no lo que existe. Oye, de hecho, gusta esta la sudadera es ciencia Valenciaga. ¿Perdón? Sí, mamón. De hecho, esta sudadera es Valenciaga. Esta sudadera no tiene marca. Fue hecha por monjes tibetanos ciegos. Coman. Coman, que es lo que Es quieres una que escuela de todos los vagabundos hagan. matemáticas. Que coman. ¡Que coman! Gracias. Sí, pero ¿estás de acuerdo que si esta madre fuera Valenciaga o Gucci, llama? White Tree. Gucci o White Tree Prada, o Prada, Fendi. chingo de gente estaría comprándola. Es más, me da mucho coraje, déjenme les cuento una rápido, ¿va? Estábamos criticando al señor Brian Andrade porque es, no sé cómo se le llaman los que les gustan mucho los tenis, como amante de los putos. tenis. No, o sea, que colecciona.
Tenisólogo. Sí, coleccionista de y tenis. sabe de tenis. O sea, él ve unos tenis y te dice, esos son una edición especial, no sé qué, y son con los que mataron a Kennedy, su puta madre. Sabe mucho sobre tenis. De hecho, hay tenis que no usan. No, los tiene como Ajá. colección. Sneakermanía. Ah, cabrón, sí. Sí, güey, hay tenis que no ha usado. Y yo le decía, oye, güey, pues no mames, o sea. Sí, es triste, pero güey, me dice, es no, triste. chécate, por ejemplo, el Bertungas de repente hace Ah. reportajes de ese tipo, van a ver qué tenis tienen los famosos. Luisito trae un tenis Luisito, muy y me chidos. explicó cómo está esa vaina, por así decirlo. Y le dije, ¿sabes qué es lo que me zurra? Porque me estaban tiroteando él y Poncho de que mis tenis los traigo hechos mierda. Que el señor Andrade me regaló unos White Tree y los traigo hechos una cagada. Pero los que traes ahora son una Sí, chulada. no, bueno, pero están sucios. Y me dice, es que tú y tus calcetín era pinches mamado. sucios Sí, de sí, mierda. ¡Chinguen a su madre! Ahora sabe de los buenos. A ver, pásame el Trae dron, $1000 Rudy, pásame el dron. de tenis y 10 pesos de calcetín. Pásame el dron, pásame el dron. Pásame el dron, ahorita Mira pásame nada el- más. Eso está con madre, güey. Mira nada más. Eso es Ah, te van a ver. Pero bueno. Tones, güey. Pero es como que para no ser, dejar Para de ser diabético. barrio. Eso- Para no ser barrio, güey. Tenis para diabético. Para que no le gangrena. Hijo de puta. Ahí va, a ver, para que vean la Coria Cam. La Corea Cam. Es Corea Cam. Chécate. Chécate nada más el tenizazo. Estás Pero, medio de la tapándolo. pura calzeta. La pura calceta. La El pura dedo, calceta. tu dedo, Tu Poncho. dedo, Poncho. Ah, cabrón. Tu dedo Ahí está. horrible. Miren mis calcetas. Que dice Cristian que aprietan para afuera. Dale más para abajo. Pinche, no. No. Ah, no, Digo, pues, son de marca las Y esas calcetas. son piratas. Son de mercadito, güey. No hagas pedo. Gracias, señor Luis Yo creo Coria. que Entonces, pero no, es el único que trae originales en Monterrey de esa marca. He visto tantos piratas que es el único que trae originales. Yo vi en la mesa reñoña a alguien con esos tenis, pero se me hace que eran piratas. ¿En el bar o en el En el programa? bar, en el bar. Ah, ok. Paquito Maya. Bueno, ahí te No, va. no, o sea, no. No, eran valencianas los de. Ah, Eran Le Valentina. estaba de la diciendo, salsa. güey, que, Sigamos. que mis tenis sucios. ¿va? Ah, sí. Y le dije a Brian y a Poncho, vas a ver que un día, güey, van a salir unos tenis carísimos, pero sucios, y como son de marca chingona, ahí van a andar, le dije, los dos de mamadores de que, oh, quiero unos tenis de esos. Y yo les voy a decir, yo inventé los tenis sucios, cabrones, ¿no? Bueno, Pues es ya de- están a la venta, güey. Los vimos, los vimos. Los vimos en una tienda muy... ¿Cómo se llama la tienda? Valenciaga. Ah, Valenciaga. Entramos a una tienda, ya sabes, Valenciaga, entramos... ¿se llama? Valenciaga. Valenciaga. Entramos y el guardia, señor, ¿se pueden retirar, por favor? Y ya nos salimos, pero... Güey, nomás El de trabajo comprar de guardia Richard. ya está ocupado. Si quieren, ya pueden. Ahorita ya no, ya ¿Qué limpiaron. dijeron? ya Se llama limpiaron. Richard. Sí, sí. Entramos y vimos unos tenis carísimos, güey. Estaban, ¿qué? ¿1500? 9.70. 970, no, sí, en los otros eran, sí, $970, güey. Dolaruco. Y están sucios, vato. Sí, son sucios, así vienen, sucios. El diseño así viene, como si estuvieran sucios y golpeados por la vida, güey. De hecho, por eso Oye, traigo ahora esto. ya eres fan de los tenis. Es una ¿tú protesta también? social. Pero de otro tipo de Yo me tenis, acuerdo- unos Más acá, sí, Puma, más- y sí, Panam. Nike, Yo me acuerdo en Panam. una gira con Franco en Veracruz, entró Franco a hacer su show y yo veía unos tenis que Franco tenía que estaban bien puteados los blancos y yo, oye, esos tenis qué pedo. Que parece güey?" que tienen polio, ¿no? Sí, o sea, de que le faltaban nomás las ruedas abajo, pues ser patines, güey. Que los agarro y dije, ay, cabrón, güey, pinche marca acá de que pinches tenis, no los busqué y lo, ay, güey, le dije, este güey sí le vale No, madre güey, esos los tenis. Pinches tenis bien culeros. Y luego la primera vez que Franco se compró unos tenis buenecillos, la traía guardados en una caja. Y le va a traer unos bien culeros, güey. Pero bien culeros. Y luego, espérate. Te ves a la curar. Espérate. No, güey, es que va a dar eso porque decía, cárgalos, Andrew. Porque no, eso no va a ser un pancho. Pues sí, güey, lo vamos a ensuciar. Espérate. Y luego llegamos al show y los tenis, Andrew, se me olvidaron. Salía con Casi los subió descalzo. En Crocs. Como los del muerto, cocinando. Bueno, pues ahí está, los nuevos tenis sucios ya están a la moda. Soy un visionario. Señor Iván Femat, bienvenido a su casa. Señores, Yo lo presento. saludos a toda la gente en este mensaje que todavía ni empezamos y ya traemos el Ah, mira, trae Hublot. Ah, hombre, este me lo quiero. Es la Pero ¿a sangre. poco los humblos hacen de esos acá con de plástico, güey? Son esos que te lo quitas y huele a mierda la muñeca. Oye, güey. Se le queda la contra. Franco, pero sí hay unos que son Ah, así. sí, hay de plástico. Yo inventé los humblos de ¿Es en serio? ¿Los relojes chidos traen de plástico? El stencil. El extensible, ¿cómo No se llama? seas mamón. El extensible, eso. Señores, señor Franco Escamilla.
Oye, mi Tavo, güey, falta Tavo, güey. No, ya lo presentamos, ya. Derelictus, homeless. en controles el señor Luis Coria y su, pues, padrino, vamos a decirle así, no sé Su si sugar. mayate es una palabra muy fuerte, el señor Rubester Flores, que usted lo puede saludar en rubeflores@gmail.com y en su Twitter, @ruby957, y lo puede escuchar todos los días en la sabrosita 95.7, puro power. Seguro Social 42. Ya no son puro power, ¿verdad? ¿Ya no son puro power? ¿Ahora qué son? No sabes. Ah, no quiere decir, No quiere decir. No, Ah, uy, señor director de programación, Ruby se negó a decir el eslogan. ¿A qué horas? ¿Es a las 7, Ruby, 7 de la mañana? ¿De 7 a 9? De 7 a 11 de la mañana. Sí. ¿Tú lo escuchas? 7 a 11, güey. Yo ahora me levanto, cabrón. ¿A las 7 o a las 11? A las 11. No, de 7 a 11. Son 4 horas. No, pero empiezo 1, 2, 3 y luego ya me levanto. Bueno, este programa de mierda que se llama La Mesa Rañoña está por comenzar. Gracias a ustedes que están al pendiente. El día de hoy daremos a conocer los primeros seleccionados para el próximo programa de Yo Me La Sé, que podrá ver chingón. en este canal de YouTube. Estarán viendo los testigos en video. Usted en casa va a poder participar y ayudarnos a escoger quiénes serán los primeros equipos que van a participar. Ah, chinga, ¿a poco sí? así, la gente, Ya, así, en güey. corto, Aquí ya. la gente tiene opinión, güey. Me la sé. Yo les dije, Pues un no que programa, no, güey. yo les dije, un programa donde la gente puede opinar. Nada más para eso. En todo lo demás, ya saben que su opinión vale lo mismo que un calzón de Ruby usado. Nada. Vamos entonces, suéltale el intro, mi querido Ruby Estel Flores. Y la vieja No, se la que está me- haciendo. Todo y tenis se la está Bueno, ahora sí, ya vámonos directo con las notas. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Fíjate que la semana pasada. ¿Es sobre Luis Miguel? No, Ok. ya. ¿Es Miguel sobre ya- Arjona? ¿Nada más una? ¿Nada más traes una? Nada más una Ah, de hoy. Ok. ok. Fíjate que una cuestión ahí desafortunada del primer actor, Sergio Goyri. Ah, ¿tú traes esa? Sí, carnal. Sí, Es- fíjate que. El primer actor no es ¿Es primer actor? El primer actor es que primer se- actor. que Nunca he se- entendido bien el término de primer actor el primer güey que actuó. en la historia. Sí. Pero, Que ¿cómo, siendo- ¿cómo entra alguien ¿Sabes en que ese? fue Caín? El primer actor de la Ok. historia Caín fue Velázquez. Caín. No Caín el que perdió en 20 segundos ayer. Caín de la no. nube El que mató a Abel. Si te ando poniendo una putiza. No, me mata a putazos, pero yo no entré Pero en él no esa madre. compite ahí, sí, es verdad. ¿Con qué de burro? ¿Con un burro? ¿Qué? No, con una quijada mató a su hermano Abel. ¿Con una quijada? Entonces, sí, el primer Quija- asesino, quijada de según la burro. Biblia, No, primero. fue Caín, Primer que actor. mató a Abel. Y fue también el primer actor. Porque sus papás, Adán y Eva, le preguntaron, ¿y tu hermano? Dijo, al chile no lo he visto. Ok. Pero, o sea, con esa... Interpretó la inocencia. sí. Sí, cuando pero era es culpable. actuación. Ok, Sergio Goyri. primer actor, sí, no sigue el pedo, ¿verdad? Es que no, No, se está me bien. olvida la pinche nota, güey. Está muy presente lo de Sergio Goyri. Sí, la semana Qué pasada hermoso hizo, apellido. El hizo ahí bigote. una. Glotón. Estaba en una reunión con unos. En una amigos, comida unos súper compas. rica. Una tertulia. Una tip, es que no sé si es comida o cena, está Una en bohemia. una reunión. Tal vez almuerzo, depende. Puede ser. Puede Se ser veía de brunch, noche. No creo Depende que si es sea entre almuerzo. desayuno y comida. Era como un brunch. Entonces Tal él vez a estaba mediodía, 1 de la tarde. diciendo que está muy en contra. Una aperichena. Ajá. Está Aperitivos, muy, tal vez nada está más, un muy, snack. es que aperichena es aperitivo en italiano. No, es algo que se inventaron los italianos. Platícanos, Franco. Es una comida, es una comida entre la comida, Ya. Y la cena. no, entre la merienda y la cena. Ok. Entonces, antes de irte a entrear, van a la aperichena.
que le sirve nada más ahí. ¿Cómo se llama? esta Quesitos. madre? No, Las el tapas. que es con pan, focaccia. Esas son las que. Las focas. Focas nada más. Es un focaccia, panecito, ¿no? sí, focaccia, un panecito con carnes de estas como tipo Jamón serrano, y la jamón madre. serrano. También canapés. quesos, Ajá, güey. y vinito y ya después de ahí se van a cenar. Ah, no, yo pensé cabrón. que ir al antro. No, esa es la anteperichena. Aperiche. Aperichena. Pero bueno, Apenas va la chela. Sergio Goyre puso un restaurante de aperichenas. No, nada que ver. Estaba con otras gentes ahí platicando y él estaba muy en contra y se expresó de esta manera de la nominación de Yalitza Aparicio, que es próximamente este domingo es los Óscares. Ah, ya es este domingo. Ya es domingo, Este domingo, entonces por favor. dice que como a una pinche india la nominas diciendo sí señor, no señor. Entonces Se mamó, Que nada Aquí más la- dices eso. digo, aquí la cuestión Güey, ya nomás que diga pensando- No, o sea que Sergio Goyri dijo que nada más decía eso. pensando bien de este suceso, luego todo el mundo le tiró y luego ya se disculpó. Pero pensando bien, a lo mejor él está, algo que él piensa, aquí en confianza, la esposa estaba, o su pareja Es que la estaba esposa fue la que se haciendo una toma, Un se zoom, escucha, le hizo un super zoom en Insta. y ese quién sabe si es Instagram, güey, no sé qué, Sí, era Facebook. era Facebook. Entonces, Pero no era un Facebook Live. Sí, estaba haciendo un Facebook Pues Live. nadie lo estaba viendo. Pero se me hace güey, que la porque no se señora- ven corazoncitos. La ni señora nada. andaba como que acá en algo. Porque, güey, estaba el vato que, no, sí, que pinche, no sé qué. Y luego, estamos aquí. Sí, Con todos dijo, nuestros amigos. como que mi esposo empezó a hablar, es momento de De hacer grabar una y live. no escucharlo a él hablar. Yo digo que tenía algo. Es grosero eso. muy grosero. Entonces es Lo de- como, o lo de Goyri. o sea, Me manda al carajo. Muy malo. Qué bárbaro. pinche Qué compadre. falta de modales. Oye, Qué pero ¿qué? falta de Que me modales. mandas a chingar a mi madre. digo, como una pinche india la nominas diciendo, sí señor, no señor. Así fue su Él le hablaba a la India María, ¿no? ¿El qué? nominada, ¿qué, güey? A chingar. No, ya se murió, güey. ¿Sabes cómo levantas el gallo, compadre? El artista. Película muda, blanco y negro, hace menos de 10 años. Oscar. ¿Y el Indio Fernández? Y nunca hablaron, güey. Es una película muda. ¿Qué? Y dices, güey, no dice nada la señora o la muchacha o la chingada en la película, porque sí tiene muy pocos diálogos. Pero eso no quiere decir que no esté actuando Sí. bien, güey. No, la actuación va No, más la- allá de la lo chava del diálogo actúa bien, nada más. Yo no he visto la película de Roma. La vieja actúa bien, como sirvienta actúa bien. A lo Yo mejor tiene desde que vi experiencia. que estaba en blanco y negro dije, no, es de pensar y ya le quité. Sí, donde no Sí. sale Kurt Russell o Sí, algo. yo necesito una película con gente tirándose Sí, caca. Y ¿sabes así. qué? Es como leer un libro que no es de Garfield o de Calvin y Hobbes. Ajá. No sé, O de Mafalda. sin No, y colores. Calvin y Hobbes te viste intelectual, güey. Yo soy de las crónicas de Marciano de Trino, güey. Ya. Yo no sé en qué chingado país, güey, pero aquí Bueno. nosotros, a mí me da gusto que esté nominada la película y que esta chava esté nominada. Yalitza. Yalitza Aparicio. Yalitza. Yalitza Aparicio. Y Yalitza. es la única... Apareció en la Yalitza- película. Sa. Yalitza Apare- apareció en la Sí. película. Tengo entendido que es Yalitza y que todos decimos mal Yalitzia. No, Sí, Yalitza. si alguien nos quiere corregir, según yo es Yalitza. Yalitza- Como los Cumbia ok, Kings. Yalitza. 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 Es el único país donde tengo ¿Yalitza? entendido Ah. que le estamos tirando cagada a ella y le estamos criticando la nominación cuando creo yo que tenemos que disfrutar esto y decir qué chingón que un mexicano esté triunfando en otro Pero país es mujer. o una mexicana esté triunfando Pero en es otro mexicano. país. Ahora, y te la voy a cambiar un poquito. No estamos obligados a sentirnos orgullosos por ella. Sí, nadie te está obligando. O sea, Ni a que te guste la película. puede, ni a- Nada. puede valerte madre, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, hay un gran sector de la población mexicana que le vale madre, Que ni sabe que existe esa que película. no sabe que de la Porque existencia de Roma, no sabía que existían los Oscars. o que no ve los Óscares. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, no se vale, está tirando odio. Como porque, y creo que hacemos, nomás en México le estamos tirando cagada a esta chava. güey. Y no sirve de nada, güey. Aparte. No es como que la gente que dirige los Óscares va a decir, ¿saben qué, güey? Hay un vato en Twitter que se cagó y hay un actor que hace un chingo que no trabaja y que, No, sí siempre, trabaja. y que siempre trabajaba haciendo el mismo papel, el del sombrero y bigote. Es que ese y, es el- y él sabe más de actuación que nosotros. Eso es lo raro. Porque el señor hace telenovelas. Si fuera una mesa de personas desconocidas diciendo eso, es nada más una bola de ignorantes y, qué hueva, no se hace tan viral, no es tan No, importante. estamos hablando de actor de Es telenovelas. porque este vato es actor, güey. Este cabrón ha ido a los premios telenovelas, perdóname. ¿Qué es lo que se queja? Ha salido en TV Notas, güey. Sí. Ya tomó las mieles de los Óscares, pero a lo que quiero llegar es cómo, o sea, ¿qué es lo que se está arrepintiendo Sergio Goyri? ¿Que él no tuvo una oportunidad de los Óscares? ¿O que él tiene más méritos para estar en los Óscares? Así como como, actor. él, hay varias actrices que están haciendo lo mismo o diciendo lo mismo. Patricia Reyes Espíndola, que es ¿Quién? una Patricia Reyes Sí, es Espíndola. actriz. Es Ah, bueno, una esa- actriz- sí es muy buena. Es muy buena actriz.
y ella es maestra de actuación, entonces también está O sea, muy... sabe de actuación. Sabe de actuación. ¿Ella y está molesta? Sí, está como muy en ¿Y el año me contra dado el Oscar? de la vida. O sea, pero ahí te va, o sea, a lo Es que mejor ellos changos, pues, changos, pues es- se dedican al medio y pueden comentar. Pero sí está más bizarro que el hijo de puta que está ahí en su casa tirando mierda. O sea, ellos de perdido son actores, tú no eres nadie. Sí, tiene un poco más de sentido. No, pero de cierta forma. oye, hasta Sí. pasa en la comedia. O sea, hay gente que en la comedia pasa lo mismo, de que hay comediantes que llevan años en la comedia y uno pega. Y, La vida es sí, injusta, es un pendejo, y claro, es un pendejo, pinche robachistes. pinche y- robachistes y no vale madre. Ahora. Y voy y meto Ahora, pues, estuvo voy suave. y meto mi tarjeta a la Norte Feria y tengo menos 22 pesos. ¿Te imaginas si los comediantes los grabaran hablando de otros comediantes en el mundo general? Güey, hay grupos de WhatsApp. En comidas. Tienen su grupo de Facebook. ¿Dónde? Está bien Güey. bonito. Sí, de veras. Y ahí Que ponen tiran sus cagada. cositas. Pues yo Ya. sí. Güey. Ah, digo, Y, yo y sí. luego, y luego ellos El mismos le toman captura y se lo mandan a cierto comediante. Oye, mira lo que están diciendo de ti. O sea, ellos mismos. Entre ellos mismos se queman. Sí, entre ellos mismos. Y, oye, ahí estamos. Música para mi A la celular. orden, ya vienes para acá. qué Sí. rico. Pero luego otro comediante le manda otra captura donde el primer comediante estaba diciendo. Ya. Pero te pone mucho en perspectiva lo poco importantes que somos los comediantes, considerando que no llaman la atención más que Sergio Goyri. O sea, Sergio Goyri haciendo comentarios todavía es trascendente, pero no ves un chisme de Fluflo, el payaso. No, pues es que imagínate que Franco diga ahorita, pinche India de la madre. Que jamás lo he dicho ni lo ¿Qué? diría. Sí, no. ¿Refiriéndome a quién? A Yalitza. O sea, No la conozco. pero imagínate que lo ¿A dijera India ahorita ¿Niña Orilla? Sí, mi comadre. y se hace un pedo mundial. güey. Sí, claro, pero porque es Franco Escamilla. Aquí Pues la por eso, pregunta es, güey. ¿por qué chingados no festejamos los triunfos de un mexicano, güey? Esa es la parte que a mí me... Porque dejaríamos de ser mexicanos. Sí, Y somos choca- mucho de choca criticarnos es- entre nosotros. Es el paradigma mexicanense, se le conoce. Fíjate, no quiero sonar malinchista, pero nos platicaron algo que me llamó la atención. Igual y no es cierto, ¿va? Pero en Colombia existe una marca de piel, de cuero, no sé cómo se le llama, que se llama Vélez, que aquí pudiera estarse anunciando. Y nos platicaba la gente que conocimos en Colombia que los colombianos consumen mucho esa marca. ¿Pero de qué? De piel. Sí, como bolsas, Ah, ok. zapatos, carteras. Y ellos te lo ponen a la altura de las grandes marcas de diseñadores de alto pedo. Y es muy nice traer esa marca, güey. Y aquí en México no somos de apoyar marcas nacionales, güey. ¿No? Solamente lo hacemos cuando un famoso la pone de moda. Como por ejemplo, me acuerdo mucho de este... Del perfume Espinosa Paz. No mames, no, yo estaba pensando Ni en los la marca países Naco. carretoneros lo saben. ¿Te acuerdas Sí, que Naco, hubo- Naco. ¿Cómo fue Gael y este Y Diego Diego Luna? Luna. Traían playeras de eso y ya muchos, pues por Ahorita- parecerse a ellos, usaban esa marca. Pero de ahí en fuera no apoyamos marcas nacionales. Ahorita, no sé si es nacional, pero la que trae Guiñac es Guiñac, Sí. él es francés. Ujú. Creo que se llama Malandré. 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 Pero tienes toda la razón, no apoyamos la... No. Y en León hay buena piel, Sí. en Guadalajara. Y muy en similar. Torreón hay una mezclilla que te cagas, o sea... No, bueno, no te cagas, o sea, está muy bonita, ¿no? Te puedes cagar en ella. Es mezclilla Oye, pero es tan resistente. Es Algo que resistente. Aunque dices te que no cagues, es cierto, resistas. Franco, es que no tenemos o sea, no a huevo nos tiene que gustar la película, no a huevo nos tiene que gustar la nominación, o sea, no es de tirarles, pero sí hay que reconocer que si la vieja está en los Óscares, no es por cualquier pendejada, o sea, digo que pasa mucho, ahorita que yo lo vivo con que entré, yo ya hacía comediantes, pero que ya empecé a ir más pro, ¿cómo te vas dando cuenta, por el lado del espectáculo, es que hay gente que dice, me toca con Franco, de que, ¿cómo está en Colombia o cómo está en Europa? Si antes cobraba 4,000 pesos aquí en una fiesta en Santo Domingo. Y él llevaba las sillas y y él las llevaba mesas. las sillas y un chaparrito le llevaba el sonido. Y ahorita el chaparrito trae un carrazo. Entonces te dices tú, espérate, güey. Eres tú. Eres tú el Ah, chaparrito. no mames, me hubiera dicho alto, güey. No, digo, me considero toda una la persona gente alta. Es en evoluciona. serio. Qué Bueno, bueno, entonces Soto. quiero a decirles a todos Al crítico. que soy delgado. Yo me considero una persona alta. Y yo me considero delgado. Sí te ves más delgado. Soy una persona delgada atrapada en este cuerpo de Yo me gordo. considero un Usain Bolt. No, pero te digo, No, no. y a la gente le Ok. caga que esta que a la gente le caga que esta morra de ser maestra esté en los Óscares, en Chico, en las, las revistas. Espérate, güey, pues hay golpes de suerte y ella se va a tener que mantener. Lo deja tú, sordeando banda famosa, güey.
No recuerdo si fue el de la serie Drake and Josh. No recuerdo si fue el Drake. O Josh. No, o sea, si fue ese Drake. No recuerdo si fue él, pero le puso en Instagram de que felicidades y la chingada y qué chingón lo que estás pasando. Y la Yalitza puso, gracias. Que de hecho respondió diciendo que ella estaba orgullosa de su origen indígena. Pues sí. Y que le molestaba, lo que le molestaba era el mal uso del término. Como peyorativo, ¿no? De Sí, entrada y- la palabra india es errónea. Exacto. Porque Es indígena. Es indígena, no es india. Y el pinche es lo que le anda cagando. El pinche india y el como tonito. ser condescendiente de sí señor, no señor, y esas madres sí lo pusieron en un lugar Minisneki. medio. Mis cascos cañadas, sólido y Ah, trabajo. hijo de puta, ¿Te ya me acuerdas? acordé, En la güey. escuela son Sí, así. no, tírale, No, tírale. sí está muy crítico, güey. Me tocó vivirlo aquí en el... El de la Michoacana. en Un la- chiste que cuenta la mole, tienen que ir a verlo en vivo. Me tocó vivirlo aquí en lo que tú dices, mole, o sea, de banda que critica. Y yo estaba así sentado en el escenario, ahí en un bar, y luego un vato empezó a tirar mierda y dije, ¿A ti? no, a la banda, aquí a la squad, y yo, al chile te mamaste, o sea, ¿cómo te atreves? O sea, no lo entiendo, no, está crítico, ¿para qué? Sí dijo. Pues cuántos cosas güeyes que- ahí que por no. tu casa han de decir, pinche Cristian, aquí se cotorreaba y ahorita. O sea, todos le cagamos el palo a alguien. Eso Sí. es un hecho. Dicen, no somos monedita de oro, Pero no es para estar Pero tirando volviendo odio. a lo que atañe con el señor mejorado, Que es Sergio Goyri. que es Sergio Goyri, a mí lo que me cagó de ese video es que, así te la afirmo, es más falso que ese programa que ustedes están pensando, donde... La bueno, mesa. ¿qué están pensando? Es falso ese video, güey. Te voy a decir- Yo puedo hablar ahorita de eso. Sí, te voy a decir por qué, güey. De entrada, la dama que acompaña a Sergio Goyri, yo no sé si es su esposa, no la quiero cagar. Es su Supone pareja que es su sentimental. pareja. Es su pareja. Su ¿ok? pareja. Prometida, al parecer. Ella es la que está haciendo caritas a la cámara. Ajá. ¿Ok? Yo le comentaba a mi esposa, una de dos, o lo odia, o esto está falso, esto está Pues montado. está pendeja. No, nadie es tan pendejo. Te voy a decir por qué, güey. Si estás oyendo lo que acaba de decir tu vato, en ese momento pones pausa y borras el video. Porque yo no sabía que era una publicación en vivo. Yo pensé que era una historia de Instagram, un video en Y Twitter. de hecho alguien en el video dice, no lo vayas a subir. Isaura porque- Espinosa. Porque esto está medio... Otra actriz. Ajá, que o le sea, dice algo así como que está medio incómodo, medio No inapropiado. lo subas porque se nos van a echar encima. y Algo luego así, güey. hay otra toma de esa plática. Había otra persona con un teléfono y te lo juro, la toma no se ve desde aquí abajo, güey. O sea, no se ve en contrapicada. Se ve a esta altura, güey. Se ve que a esta altura lo están grabando, güey. Dime que un Eso- actor, güey, no se dio cuenta que lo están grabando, Claro. güey. Por favor. O sea, te digo, más bien se me hace deleznable querer hacerse famoso a costa de una polémica. No hay nada más pedorro que ser famoso por una polémica. Se lo digo de corazón. Si eres Uy, yo lo famoso estaba por pensando. hacer... No, por hacer tu trabajo. Pero que digas tú, voy a hablar mal de una persona para hacerme famoso, eso es muy bajo. Entonces Sí, tú estás eso es diciendo muy bajo. que Andrés García ¿Qué tiene Andrés? está García? haciendo también eso. Porque no, él hizo comerciales porque a él no se le para, ahora güey. Está diciendo que él sabe dónde enterraron a Marcela, güey, que él sabe que la mataron y que no sé qué pedo. Pero no está hablando nada mal de nadie. O sea. Pues está diciendo que la Sí. mataron, güey, que sabe dónde está. Pues ya todos sabemos, está en la casa que sale ahí en La de Netflix. las matas. No sé dónde la enterraron. Lo acaba de decir, Spoilers. ¿verdad? Pues No, es no. que medio dice, medio no dice, pero yo digo que es puro pedo, como dice Franco. O sea. ¿Sabes dónde está? ¿Quién? La Al enterrada. lado de la tumba de Jimmy Hoffman. Pregunta, ¿de dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Tú ya sabes dónde está. Ah, qué buena bola, así se acaba la... Bien hecho. Y aparte, Coño. ¿por qué dio un video de disculpa después? Muy preparado. Donde pidió disculpas Muy Sergio pronto. Goyri. Muy como ya elaborado el discurso de... Se merece lo mejor y yo no Exactamente. sé qué, ¿verdad? Sí, en vez de salvar un poquito de cara y decir al chile hablé mal porque soy un pendejo inapropiado, fue un error, acepto Sí, que lo si no te dije hubiera y punto. dicho, andaba pedito, sorry. Sí, lo dije, y ya lo dije. Sí Es lo que, dije. es que a lo mejor, digo, como dice Franco, está preparado. Está dando a entender que no está preparado y que lo pescaron infraganti y se está disculpando por eso. Está de nabo. Pero hay uno de esas polémicas cada cierto tiempo, ¿no te das cuenta? Cada Sí, o sea, dos, este 3 pedo meses. se va a acabar mañana pasado y tu fama duró 3 minutos, Y ¿no? el otro mes va a pasar Otra que cosa. otro actor. Lo más hizo- cabrón es que yo quisiera que Yalitza ganara, güey. Y ahí sí calla hocicos a todo el mundo. O sea, ya lo que le digas, está bueno, hoy tengo un Oscar y chingas a tu madre, Y ¿no? ya hablando ahora sí del lado de los Óscares, ¿hay alguna posibilidad?
Yo digo que Pues, sí. pues sí. Bueno, digo, se practica, ¿no? Como que hay cosas que se van calentando antes de la ceremonia. Yo digo que sí. ¿Tú crees que sí? Te voy a decir en qué me baso. A ver. El señor Eugenio Derbez, el maestro Eugenio Derbez, que le mando un saludo, publicó un video en el que dijo que él iba a ser jurado de los Óscares. Yo no sé si es madreada. Yo lo vi muy en serio. Y me dio mucha alegría. Ya no le di seguimiento a la nota. Pero sí, a lo mejor ahí tienen un... No sé cómo premian en los Óscares. ¿Quién decide? Sé que es una academia, sé que es un grupo de personas. No sé si el voto de algunos actores entra por ahí. Sí, creo que sí. O a lo mejor que no valga porque es mexicano, Ajá. también puede ser. Hay rumores de que la academia le va a dar el Oscar porque, uno, se quieren ver incluyentes, Ujú. dos, quieren atraer más al mercado latinoamericano. Que hay un chingo en Estados Unidos. Exactamente, en especial al mercado mexicano, que hay un putazo en Estados Unidos. Ujú. Y que ahorita está muy golpeado todo ese... Vamos a sector. suponer que esto fuera cierto. Yo digo, bien, Qué chingón. qué bueno. Porque eso quiere decir, güey, que gracias a lo que está haciendo esta película y esta actriz, porque aunque les arda la cola, es una actriz, sí, aunque digan que era maestra chingada, ahorita la Actriz. conocemos como actriz Sí, sí, sí. y se aguantan. A lo mejor es una actriz natural. Así es que no tomó clases. Bueno, a lo mejor le sale muy bien. Es que el papel que le dieron es como si a mí me dan el papel de gordo Oye. de lentes. Dices, bueno, pero lo hizo bien, espérame. Pero esto va a hacer que más mexicanos sean nominados, que más mexicanos, que más latinos sean llevados a esta gala, a estos premios. ¿Por qué? Porque va a abrir puertas. Totalmente. Siempre hay uno que abre la puerta. Ahorita en este caso le está tocando ser a Yalitza y el clavo que sobresale es el que se lleva los martillazos. Oye, y Chingón. por ejemplo, no puede pasar en los Oscars también que por ejemplo, tú no sabes de un actor, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo, y luego veo que dices, chale, está actuando mal, y luego lo pongan ahí y todos digan, no mames, o sea, ese es como trampilla, Ajá. o como que hubo mano negra, o sea, a lo mejor pudiera ser también por ahí que que la gente se esté quejando, que digan, no, pues es que ahí hubo trampa. que no creen que se lo merece, ¿no? Favoritismo. Sí. No, digo, las cosas son porque son. Si está ahí es porque Es se que lo las merece. televisoras son muy compradas, compadre, también. Vivimos Sí, en un señor, mundo de Tavo mentira. Morales. Todo es una simulación. Todo es una simulación. El mañana no existe. Vivimos en un constante Ahora, y sueño. si no gana ya, es como el Truman Show, ¿qué más hay en la televisión? Ya le vas a dar la vuelta. Pero hay que apoyar, hombre. Creo que van a pasar Roma 2, el regreso de Yalitza. Sí, de que Wow. me corrieron y regresé. Pero ahorita va Pintar lo el más pelo cabrón, o sea, güero. está Yalitza, si no gana también está esta chava de Tavira, es que también nominada, güey. ¿Tavira? Mariana de Tavira creo que se llama. Que es la otra actriz de Roma. Es otra actriz Ahora- que está nominada como actriz de reparto, o sea, también es un papel importante. Oye, también decía- O sea, hoy México está Hay dos presente, nominados. o sea, son 10 Y nominaciones Cuarón de está esta película. nominado y... Ahora hicieron doble moral porque te acuerdas que criticaron Ok. mucho a esta hija, a la chavita guapita que se vistió de amarillo, ¿cómo se llama? Eisa González. Isa González, Minion. que decían, pinche operada, y que pinche vieja acá, y que Pues sí, y, pero y la- nadie la- le decía nada, y que nomás a ella le dijeron India, y todos, ay, no, ya no le digan nada porque... Pero la o sea, morra haciendo películas con John Hamm, güey. Sí, pero ya esta Manejando Isa un creo carro, que estuvo increíble. nominada a algo, pregunto por qué no sé. creo ¿Quién? que sí. No, pero Isa tiene rato González, pateando Por ya, Baby, ¿no? por Baby Driver Baby se llama. Shark. Baby Driver. ¿Estuvo nominada? Creo que sí. Estuvo nominada, ok. Y es una película súper chingona, güey. ¿La de Baby Sí. Shark? ¿Baby Shark? Baby Driver. Taxi Esa es Driver. la canción, ¿no? Sí, sí. Pero en esa sale Robert De Niro, ¿no? Ahora, lo más chingón también No, en este este es caso Taxi es que Driver. en Taxi este caso de Driver. You Yalitza talking to me? es la única actriz extranjera que está nominada entre pura actriz gringa, si no me equivoco. Ok. Y quién sabe, a lo mejor la mesa reñoña algún día, programa de variedad. No sé. Parecer en los... ¿En ¿cómo Hollywood? llaman? Los Emmys, ¿no? Los- ¿O cómo los llaman? El que es Emmys. Los de la televisión. Los Choice, No, Choice mira, Awards, no ¿no? nos invitan ni a los Elliot, que son de YouTube, güey. O sea, Ahora a ti sí te invitan, güey. nada más una vez. Porque güey. pero no fuiste, ya no te invitaron. Ya no me invitaron. Ah, Porque no está la fuiste. Porque política. no pude ir a dar show media política. hora. Dije, qué sentidas. Pero bueno, ya no digamos nada, ¿verdad? Sí, me está diciendo aquí. Que se cayó la transmisión. que- no. ¿Que está cerrado el canal? No, acá está Roja. Vía Twitter dice: es verdad la noticia de Eugenio Derbez. Formará parte del jurado en los Oscars. Qué chingón. Había visto y nada más di el grito. Pero bueno, ahí está el comentario del señor Sergio Goyri. Creo que logró su cometido. Sí, que Logró que se hablara de él. Claro. Con todo respeto, hace años que yo no sabía que él estaba todavía por aquí. yo desde que cuando era famoso y estaba en su plena carrera, tampoco se acuerda. ¿Qué novela lo hizo famoso? La de aplausos y... Amigas y y rivales. la de la paloma muerta. No tengo la menor idea. Ah, Yo me ok. acuerdo de Ah, sí. Sergio Goyri desde hace puta mil de años. Vas a mamar con que una en donde se cogió Sara García. No. La novela, Poniendo el teatro. una novela que estuvo muy cabrona en los 80s, El Maleficio. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Él sale, Es el que te él- caes, ¿no? No, es el que te da. Es un comezón. precipicio. El maleficio es una maldición que te da comezón en el orificio. No, no, Maleficio es la de la bruja. De Blair. La de la bruja que es
es la historia. Esa es la antes bruja de de la Blair. Bella Durmiente. De la Bella Durmiente. No, Maléfica. es hechizada. Por cierto, saludos a mi compadre Michel, nos dice que era focaccia y salstini. Saludos a Michel. Saludos al Michel y a su hermano. Miche. Parcero. El chef, ¿cómo No se llama? mames, el chef Oropesa. Oropesa. No, El chef No, que tiene un nombre bien ¿Chef loco, Fornica? como el chef Pistolero. pistolero. Chefo, Así es el chefo. Es un mexicano, él y su hermano, los dos son mexicanos, viven en Italia y tienen allá un restaurante y les traen muy Qué chido. Oye, de un restaurante de hamburguesas. Tacos. No, No, hombre, creo que tacos sí al es comida pastor. mexicana, ¿no? No me O no, la ando acuerdo, cagando. güey. No me acuerdo. Bueno, vayan a verlo. Sí, sí, sí. Bueno, algo más que se agregar a la Nada nota, señor más Sergio Goyri? desearle suerte, no, ya desearle suerte a esta película. Ojalá que se traiga de perdido un premio, ¿no? De Ojalá, perdido. Ojalá. Chingón. Sí, El me día dio de que- hoy, mis hermanos, vamos a mostrarles unos videos de gente que está pues en la lucha por ser elegidos o seleccionados en la pugna, gracias, para el nuevo programa Yo Me La Sé. Sí, como la contienda, vaya. ¿no? Tenemos, entonces, podemos poner dos, mi querido Ruby. Sirve que hacemos un leve switch para que entre nuestro invitado de hoy. Chingón. Vamos. Hola, nosotros somos el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Y la verdad estamos participando porque somos de Bélgica, somos bien pro y sobre todo porque somos los mejores. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. That's right. Y nuestra meta es, Ganar sin misericordia alguna. claro, pero como somos fan ñoños, esperamos ir a la Celebration, tenemos boletos, pero no tenemos para el viaje, así que vamos a concursar con todo. Lo necesitamos. Vamos a ganar. Hola, Franco del Futuro. Somos el equipo Bros Before Host y queremos formar parte del nuevo programa que estás organizando para todos los fans. Creemos que somos buenos seguidores de Franco Escamilla y la Diablo Squad, entonces por eso queremos entrar a este concurso. Somos un equipo totalmente interracial, perfectos y humildes. El dinero se va a dividir de esta manera. Se va a dividir entre nosotros 4 personas y los restantes 10,000 pesos serían para alguna donación. Y yo soy el suplente. Perfecto. Ahí están los equipos Bros Before Horse. El suplente me Oye, representa, yo puedo- cabrón. Me representa bien machín. De hecho, eran gemelos, ¿no? ¿No eran Parecían. gemelos? Los vi y se Eran como escuchaba. dos güeritos. Eran dos. Sí. ¿Yo puedo hacer mi equipo, Franco? No, los de la empresa no podemos participar, güey. Y si nos que no corres, gane. Bueno. pinche maltrato. El otro equipo se llamaba Alfa Maravilla, no sé qué, Lobo. Es el nombre de Shrek, ¿verdad? Cuando se juntan Alfa, varios- beta, A huevo, epsilon, a huevo. gamma. algo así, pero bueno, Alfa, Beta, Maravilla, Lobo. Está con nosotros mi queridísimo amigo y también comediante, señor Jorge Casanova. Venga, ya. Bienvenido a tu casa, cabrón. ¿Cómo estás? Hola. Ay, George, ¿cómo estás? Compadrito, buenas noches, bienvenido. No sintonice su televisor, él así es, ¿verdad? Sí, no, porque se den los ojos verdes, güey. Sí, pero la cara es chirigüillo. Oye, te pregunto, ¿son pupilentes? No. ¿Tienen los ojos verdes, en serio? Sí, mi mamá que se dónde andaba. Podemos traer el dron para que haga. Que son Es naturales, De verdad, son qué naturales. bonitos ojos tiene este cabrón. Debajo de- Qué bonitos ojos A ver tiene. si no le roba el corazón a todos ahí con Sí, ese a ver, zoom. tranquilas muchachas, si están con su novia, hombres, cuidado. Sí, sí, acércate tú, no hay pedo. Que se te vea el culo, mira. ¡Ay, Coria! Ahí está, mira nada más, los ojitos pispiretos de Casanova y atrás Tavo. Los Son Chécate verdes, chécate o los de azules, Tavo, mira los ojos Chécate los de Tavo, rojos. chécate los de Tavo. Ojos rojos de Tavo, que son diferentes. Chécate los míos, mira. Ahí te va, hermano. Ah, los de Poncho, mira. Oye, los míos. Ah, los de Cristian, si no se va a sentir, Aquí güey. están. Pinche viejo envidioso. Lo único que queríamos es que se viera el culo del Bien Coria, güey. chifeas, Y la mole. Hasta el culo. ¡Rubi! ¡Ah! ¡Chi viejo joto! culero. Bueno, bienvenido, te quedas a cotorrear con nosotros, ¿verdad? Claro. Chingoncísimo. Éntrale sin miedo, que aquí no cobramos por comentario. Una disculpa de una vez por todo lo que te vayan a decir los compañeros. Y una disculpa a todos ustedes por todo lo que vaya a decir. ¿Sí te señor podemos Casanova. decir cosas? No. No hay pedo. Hueles. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí, preparé. A ver, chingada madre, qué gusto. Yo preparé una nota. ¿La va a leer? Traigo aquí. Todos listos No, con no el creo. drinking game. Recuerden, cada dice es un No, trago. no voy a leer tanto. Muy Ah. poquito. Ah, me lee la Cris. Pero Dice- ¿dice trago? ¿Dices trago? ¿Eh? Cada vez que diga Cada dice. que dice es un trago. Ustedes en casa, cuidado con el hígado.
Esto es vodka. Pero va a ser muy poquito, amigo. Venga. Dale, para quitarnos la sed. Va, dice, Unas. a chingas a tu madre. Perdón, güey. No hagas reír a Checo, hombre. Sí, otra vez, güey. Y ahora sí te cayó en toda la cara, compadrito. Ya está afectando la edad. Ya ¿Te está- quieres secar con Ramón? No mames. Está todo feo, Ramón. todo Está todo miado. Ya sé por qué huevos pasó, güey, mejor, ¿no? Puta. Ahí va. Ok. Hombre organiza reunión familiar para revelar la infidelidad de su esposa con su mejor amigo. ¿Con su mejor amigo de él o de la esposa? Sí, está el video ahí, es una noticia, ¿verdad? Con el amigo. Dice con su mejor infidelidad de su esposa con su mejor amigo, pero no dice si de la esposa o del esposo. A lo mejor Yo es creo de él, que ¿no? del O de los esposo. dos, a lo mejor eran esas Sí, parejas. es del esposo, ¿Ahí qué Franco. dice? Pues es que dices puras preguntas que no va. Ahí dice. Ahí dice. Lo va a mandar un camarada. Llevas como 3 dices. Ahí va. Sí, sí. No, Yo sí pero, estaba tomando. pero no, dije ahí dice. ¿Qué es un dice? Chingado. Dice, las relaciones sentimentales en ocasiones pueden ser difíciles, ya que algunas de las dos partes salen lastimadas por distintas razones. Una de estas. Es que me pone nervioso que Checo esté aquí al lado, No te voy a güey. besar, Eso es no te lo que preocupes. me... Eso es lo que Siempre está ahí todos los pinches. yo leo bien, Ahí güey, vive pero Checo, cuando es Checo una se raíz pone aquí ahí. así, güey, o la A mí me mueve, pasa lo mismo, como que te palpita el chile, ¿no? Sí, no. O el ano, dependiendo No, de qué lado ya estés. pongan atención, dice. Ok. Chinga. Las relaciones sentimentales entre ocasiones, ya lo leí, ¿va? Sí. Solo lastimar para distintas razones. Ya lo leí. Una de estas, y sin duda la más difícil y dolorosa, es la infidelidad. Sí, señor. Y es que no solo lastima desde que descubre, sino que después marca ¿Que de puede por marcar? vida, que puede marcar de por vida a una persona. Dice, durante un... dice... Ese fue trago doble. Durante una fiesta familiar, un hombre decidió... Aquí dice, Que diga, de 16 años. dice, un hombre decidió revelarle a sus amigos y familiarizar infidelidad de su esposa como su mejor amigo. La situación fue grabada. ¿Qué estás haciendo? Yo ya me mojé, güey, porque Sí. sí. ¿Qué es eso? Pues para adelantarlos dices que Ya adelanté. Ahí va. Dice, ¡no! No tienes una manguera, Rudy. La situación fue grabada, misma videos se hizo viral en las redes sociales. Ya voy a leer, dice, chingas. No, neta, no puedo, güey. Mira, Neta, no cada puedo. vez que digas dice cámbiala por la palabra verga, güey. A ver si No. Te lo juro, no lo puedo creer. Lo que ha decidido es algo muy bajo. Lo que ha descubierto. Es algo Averiguó el misterioso. Averiguó el misterioso. Averigüé misterioso. Averigüé. Chavito. Me dolió aquí. Dice, es el aire, es el aire. Por el nervio. Lo que descubre Lo que he descubierto es lo que algo- he descubierto es algo muy bajo, Alberto. Te conozco. Es lo que está diciendo el vato. Échala, El échala. vato en la- Entre comillas, El, Alberto. el que le engañaron. El pinche engañado, sí. Ok. Dice, te conozco desde hace 20 años. Hemos sido mejores amigos hasta hoy. Hasta HPI. Hasta hoy es que se equivocaron. Se equivocaron HPI, ahí, pero hijo de es puta. hasta hoy. Hijo de puta, ¿no? Hasta hoy, hasta HPI, que Fue error de dedo. Pero es Hasta hoy. o sea, hasta hoy que sé que has tenido la osadía. No me Y molestes. lo veo que está con los ojos cerrados. Hasta hoy Échale aire, échale aire, Hasta échale. hoy, que que sé que has tenido la osadía la osadía de cortejar a mi mujer. Así le dijo. Hemos sido amigos durante 20 años. Hasta hoy que tuviste la osadía de cortejar. Era William Shakespeare. Esta madre te cogiste a mi vieja. No es mexicano. ¿Qué es? Es William Shakespeare. No sé, es de otro país. El vato. No es mexicano. A lo mejor es traducción.
Como Así adosado, dicen ellos. introducir tu carne. Y cortejada. Tu la carne mujer. en la cabaña de amor que solía ser mía. Ahí va. Solía hacer- Dice, cortejar a mi mujer, eso es de poco hombre. Todos los mensajes que tú y ella se han enviado están aquí. ¿Cuándo Ella, fue eso? ¿eh? En 1800, ¿o qué? No, fue hace poquito, Y pon nos atención. vemos mañana al amanecer para Para batirnos retarte en un duelo. Dice, todos los mensajes Todos que los tú y videoclips. ella... ¡Ya pongan atención! ¡Ah, pon atención, cabrón! ¿No leíste? Dice, ella buscaba. Por eso, es que me interrumpe. Perdón. Ella ¿Pero lo busca escucha o lo un- dice? Buscaba. Un departamento de $40,000. Ahora sé que ese se lo compartirías tú. Comprarías tú. Comprarías tú. Comprarías tú. Antes la situación, los invitados comenzaron a sentirse incómodos, así que muchos decidieron retirarse de la fiesta para evitar más problemas. Por otro lado, la esposa, que se encontraba a un lado del hombre, fue tomada por una mujer del brazo, quien se llevó la de ahí. Se la llevó de ahí. ¿La de Dio? Yo que yo después se la cogió, güey. Se la llevó No, de pero ahí. una amiga se la llevó. Oye, ¿puedo hacer un comentario? Espérate, no acabo. No, dice. Bueno. Ya me falta lo último. El hombre con el corazón roto continuó hablando. Para Bueno, arriba, ya. para arriba. Ah, No, es una captura de pantalla. ¿y esa vieja qué? ¿Ya? Ah, Pues tú, oye, güey. te iba a comentar algo más. No, es que ¿Ya es terminé captura mi de nota o no? pantalla. Ah, ok, Ya no ya. puedo darle ¿Qué, más abajo. ¿Qué les dolería más? No de coger, no. ¿Qué les dolería? Plano, yo Que, creo. tu pareja te engañe con tu mejor amigo o con un güey desconocido. Ah, con tu No mejor mames, amigo, ¿qué, güey. güey? ¿Cómo O con que tu qué duele papá. más, sí. güey? Pero espérate, es que ¿qué duele más? ¿Perder que a tu es pareja? doble traición Sí, ahí, güey. es lo que te digo. Ah, es que muchos dicen, Pero la se culpa cancela, la ¿no? tiene la mujer. Chinga, Porque, traición por traición, porque se cayó, cancela. pero El amigo. El amigo. Pues O es que ahí sea- te quedas sin morra y sin amigo. Digo, si pudieras escoger, pues es que no te engañen, pero O sea, yo creo yo- que duele 1 milímetro menos que sea un completo Es que desconocido. yo vi Porque es doble traición, fíjate, ¿no? Yo vi el Tu amigo video te- que se ahorita se hizo en Facebook viralísimo, lleva menos de 3 días y la verdad el vato, toda la gente le estaba aplaudiendo al vato, güey, porque el vato se portó buen un caballero. pedo, o sea, un caballero de que, carnal, te pasaste de lance, pero digo, unas castañuelas, el vato, güey, hablando muy bien y todos empezaron a parar, pero güey, dices tú, no es de no es mexicano, un mexicano es chingas a tu madre, o sea, Sí. yo no, ni Pues, junto ¿quién nada, trae voy y lo por agarro a tener putazo. tanto coraje, güey, no manches. O sea, el vato sí era, me imagino que era una persona muy estudiada, muy preparada, ¿no? Para aguantar, decir... ¿Porque hablaba tomar- así o qué? No, para tomar la tranquilidad de no decirle, darle una patada La al madurez, vato, ¿no? o La empinarlo, o ya ves, ¿va? ¿Tú Lo que hace la empinarías? gente ¿Tú tonta. golpearías? Pues sí. ¿Hablas al chile? No, yo no sé, al chile... Yo digo que sí, güey. Sí, es que güey. sabes que ya estaban así... Al vato no sé, pero a la Pero a la vieja morra sí le pones pone una putas. putiza. Fíjate, güey, ahorita estábamos hablando de eso, va, Casanova. Estábamos aquí cotorreando, güey, que un camarada, un vato se llevaba a su novia. Y luego el vato va y me pide un paro. Me dice, güey, hazme un paro. Un camarada, un vato se está llevando a mi ruca. Luego le digo, vamos, güey, está bueno. Y pero se la haces de pedo, estábamos más chavos. Y luego el vato que va, le dice, ¿qué onda, me te estás llevando a mi ruca acá con la voz temblando? Y luego el vato que se para bien yo, pues sí, puto, ¿y qué? Y se para. Y me calenté, güey. Luego le digo, bueno, pues qué, vato. Y luego que viene un morro y me prende por un lado. Me durmió, te lo juro. Se apagó. Me apagaron Se la apagó. luz. Me desperté ayer y tenía 26 años. El vato me prende, güey, me apaga la luz y luego voltea al camarada y dice, ya cuando vimos que tú estás con los ojos apagados, dijimos, ya se valimos. Oye, ¿te metiste en una pelea que ni era tuya? Sí, güey, es que el vato se paró bien gallón, güey, o sea, le dice, güey, te estás llevando a mi novia, güey, o sea, mi camarada todavía acá, calmadón, y el vato se para, güey, sí, ¿qué, puto? Se para. Todos los días, ¡Ah, güey, la ya. madre! Ah, güey. No, Es y- que yo creo que aquí por cultura sí es como agarras a putazos. En otras culturas a lo mejor es, chinga tu madre y ya. No sé. O sea, Creo que sería lo más lógico. O sea, en Pero teoría, tú, ¿no? ¿tú qué harías, compadre? ¿yo qué haría? ¿Tú qué harías? Yo de entrada soy muy culo por los chingazos. De entrada. No, le hablabas Entonces, a Cristian, entonces. le hablaba a Cristian para que Lo duerman, me putearan también. Sí. ¿Alguna vez leí? Perdón, no digo. No, que un camarada que vivió eso decía que la culpa la tiene más la mujer. Cupido. Porque si en verdad te quiere, para el pedo. Claro. Martín Si Rico. así hizo eso, pues no te quería y a lo mejor dices, y no perderías al amigo, pero dices, madre, ya no le ves la pinche cara del vato, güey, aunque... Sí, porque un vato soltero va a tirarle a quien sea, ¿no? Un casado a lo mejor te detienes más. Pero un güey soltero tira a quien sea y No, de que caiga. el dolor es el mejor amigo.
¿Qué? El dolor es ese, o sea, ¿qué dices tú? Perder el amigo, Espérate, perder el güey, eres amigo mi en la- camarada, 20 años, Sí, no mames. hay millones de mujeres porque agarrar Mira, a mi vieja, claro. Y también la vieja, o sea, hay millones de hombres porque te coges. a Tengo un millones, amigo, güey. tengo millones de amigos porque al mejor. O sea, Mark porque Zuckerberg. no, sí. Pero luego te la curas, ¿eh? Sí. Luego te la curas, ya que lo ves todo agüitado cuando ves la chingadera que se llevó. Así le dices, te dije, puto, te dije, puto. Oye, ¿no habías hablado? Y de repente... Es que estoy estudiando eso. ¿A ti te han sido infiel, Amole? Fíjate, yo no me he dado cuenta si me han hecho infiel. O sea, que a pesar de que cuando yo estaba con mi novia, era una chava que traía que pasaban por ella una lobo que decía que era su papá. Y el papá le llevaba 2 años a ella. Era adoptada. Y yo dije, a lo mejor es adoptada. Y ya me la regresaba con otra ropa y bañada y todo. Pero decía, a lo mejor se baña en otro lado. ¿En su sí, casa? En su casa. Pero no, mira, yo nunca. ¿Nunca te enteraste que te Nunca pusieron me los cuernos? enteraste que me pusieron los cuernos. Si alguna vez lo hicieron, pues chinguen a su ¿A madre. ti te fue infiel? Pero Sí. bueno, sí, Diosito te quiero. Sí tienes malas experiencias con eso. Sí, una. Bueno, ¿Pa' qué le- que pa' me qué haya le rascas, enterado, güey, tú, güey? una. Ah, pero no le duele ya. Y sufriste, güey. Checo, sufriste mucho. chingo. Te dolió. ¿Cómo te recuperaste? Todavía no. Pero no fue tu mejor amigo. No fue tu mejor amigo. En realidad, Checo tiene 31 años. Entonces, Del puro pinche dolor, míralo. Pues es que tenía 2 opciones. Una, tirarme a la hamaca y agarrar el pedo y sufrirla. Y otra es ponerme Desperdiciar mi vida. Ponerme no, sí. y la otra eran drogas pesadas, ¿no? Ya, heroína. Yo fui a un psicólogo, me dijo, ahorita por lo pronto ejercicio, güey, come bien y cosas, y yo fue lo que hice. ¿Y luego por qué no le hiciste caso? Fue hace 12 años. Ah, ahorita ok, ok. Ya me Oye, recuperé. pero ¿cómo? Yo una vez vi una foto de Checo y díganme puto, pero pinche Checo acá, güey. Oye, Era William Levy, güey. Está bien cabrón ese pedo porque, digo, obviamente no voy a mencionar, pero he conocido casos de por ejemplo, un caso, un compa, digo, se le de que... ¿De multimedia? No, de multimedia, de esa fue de otra empresa. Nada, de Paxa, una empresa que se llama Paxa. Mamadillo. Oye, el vato, galán, buen trabajo, tiene su empresa y todo. Y le fueron infiel, o sea, decías tú, güey, pinche vato ni era mujeriego, pinche güey buen pedo, no se metía ni el dedo ni nada, no fumaba. Pues el pedo no era él, era ella. No, güey. y decías tú, y yo digo que sí le cumplía la ruca y todo, y luego la morra le fue infiel. Y dices tú, y uno que es hijo de la chingada, a veces digo, no, que. Pero dices tú, no es el más galán. No, uno es galán, no es acá. Pero le puedes preguntar a la morra, ella va a decir, me sentía sola, por el trabajo no me es lo que entendía, te no la decía. rebana. Hombre infiel, hijo de puta. Sí. Mujer infiel, pobrecita. Sí. No sabemos cómo era el vato. O sea, de volada defendemos de decir, Ah, a lo no, mejor el mames. vato le pegaba, o era drogadicto, o él no hablaba con ella y ella se sintió sola y No, de todo, ¿no? él la arrojó a los brazos de La otro dejó hombre. Eso sola. es muy común que Claro, digan eso, güey. claro, Muy claro. común. O sea, es que Pero me- mira, hombre o mujer que es hijo de puta, es hijo de puta. Sí, es muy raro escuchar de que no, es que mi morra me orilló a los brazos de Sí, otra sí, mujer. sí. Eso sí, es un No me poco- decía que me quería todos los días. Sí, exacto. Pero es más del no lado de la- no escuchaba mis platos. No es ser ojete, pero es más del lado de la mujer. Porque el hombre dice, es infiel porque por impulso de que el güey. Los hombres por naturaleza son menos cachondos. Pues las mujeres Pero, también. sí, compa. también, pero la mujer siempre ser humano saca es esa. cachondo. O sea, yo he servido de mujeres que dicen, es que me sentía sola y no me sentía comprendida. No me escuchaba. ¿Y Sí, qué tiene y que el ver el vato- culo con que se sí, escuche? Claro. Y llegaba el vato en la moto y me paseaba y jalaba en Ternium y En Ternium. Fíjate que hay mujeres que dicen, no quieren aceptar que la infidelidad de la mujer pesa más que la del hombre. Una vez yo leí, no sé si sea cierto, En infidelidad. pero yo creo que puede tener un poco más de sentido, que pesa más una infidelidad de una mujer hacia un hombre Yo creo que esto. la de un hombre hacia una mujer. Pesa más porque esto es en teoría. El hombre lo hace la infidelidad por deporte, por decir, por un trofeo. Eso es lo que yo he leído. Que lo deportaran. Es lo que quiere que conste que es lo que ha leído, no es lo que opina. No es lo Sí, que opino, sí, o sea, sí, como juega. o sea, el hombre es como, me puedo coger una escoba a una vieja, a quien sea, pero no me enamoro. Me puedo coger a 40, pero yo tengo a mi vieja, que es de la que estoy enamorado. Y la mujer normalmente es infiel porque se enamora de la otra persona. Si tú te pones a analizar, hay mujeres que son infieles y se quedan con el mismo vato. Y el hombre a lo mejor O sea, la no mujer tanto. involucra un sentimiento. Exactamente. O el sea, hombre no. bueno, hablando en esos Es lo que he términos, leído, digo, no sé. vamos a alucinarnos. ¿Qué preferirías? Ah, Que tu pareja, tu mujer, te engañe con un solo vato, pero se lo anda cogiendo desde hace 15 años. O que se coja a 15 güeyes
uno por año. Depende de quién sea el vato. Un güey X. Si es un vato, por ejemplo, John Brady, pues la paso. ¿Quién es John Brady? El hermano Tom Brady. El hermano famoso de Tom Brady. El hermano menos famoso de Tom Brady. Él es manager en un Radio Shack. No, está- que fue yo soy muy territorial. Yo sí creo que, bueno, no creo que me engañen, Yo ¿verdad? orino afuera de mi casa y... No me gusta que me engañaran, pero Marca territorio. si es como que no tienes otra opción que te engañen, pues con un cabrón que sea mejor que yo, cabrón. Siempre sería O- eso. ahí me sentiría menos mal de si sabes que la perdí. Ahora, Pero con un ¿qué puñeta- preferirías? ¿Tu vieja te engañó con un güey que caga lana, trae un carro deportivo, está mamado y la tiene más chiquita que tú? ¿O con un don nadie, pero que se la coge 1000 veces mejor que tú? No, o sea, yo dije... Es un ahorita viendo suponer, lo de- ¿verdad? lo de O sea, no hay Checo. otra opción. Sí, o sea, o un güey pito grande, invenible y que sabe el Kama Sutra, o un pito chico pero que caga lana. ¿Qué duele menos? Me voy con los dos, ¿verdad? Me Sí. voy con Me voy el los pito dos. chico y que con ella. Yo No, creo, yo güey. prefiero, o sea, yo por mi ego, Ajá, el héroe es cabrón. con un güey mejor que yo. O sea, que caiga el águila, sí. Yo creo Oye, que no. a lo mejor y si se la coge. O sea, me sentiría menos mal, güey. Yo creo que te sentirías más mal. ¿Por qué? Peor. Porque ahí te va. Suponiendo que el vato es una riata en la cama, güey. Que tiene un pinche chile del tamaño de dos pinches latas de... Pero eso no nadie. Pero la gente no sabe, güey. O sea, la gente se va a enterar. Tú mismo vas a decir, pues es un pendejo, güey. Es que el éxito en donde lo estamos Pero basando. vamos a suponer que ella publica en Facebook. No, pues, no mames. Pero Hay jueces, ¿ok? Hay 10 Si jueces. el vato, validados. si la gente que sepa, porque a huevo vas a ver gente que te están poniendo el cuerno, güey. Entonces la gente que sepa, que digan, ay, no mames, pues es que este vato es la verga, güey. O sea, este vato está... Es una verga caminando. tiene un penes, trabajo son bien penes chingón, hueveños. güey. Obviamente es mucho mejor que Sergio Mejorado. Tú vas a ser, y dices, cabrón, que... O sea... La perdí ni pedo. No te vas a agüitar. Sí, pero me dolería menos, en lo personal, que estoy un pinche vato que no te da lo que yo te puedo dar. Es que ahí yo siento que yo preferiría con un puñetón, porque diría, entonces el pedo no soy yo. ¿Ok? Sí, esta está pendeja. O sea, sí, yo diría, Sí, si me cambian por un güey que no vale, esta está pendeja. Entonces no es mi culpa. Digo, o le gusta el pedo, ¿eh? Sí, porque si a mí, digo, espero nunca pase, mi vieja me deja por Cristiano Ronaldo, dices, ¿ya qué haces, güey? Dices tú, Exacto. yo también me iba. O sea, Sí, es como yo leyendo. O sea, Yo también me iba, güey. la Siendo yo pierdes, mismo, güey. eso O sea, es- sabes que perdí legal. Cristiano, sí me voy. Es como Yo, yo o sea, leyendo. yo sí pienso eso. O sea, me dejaron por un güey bien verga, bueno, la perdí yo. Pero por un güey más pedorro, esto chinga madre, ahí Señor Tavo Morales. estás pendeja. Yo diría que, digo, me dolería de cualquier forma. Pero pues supongo que sería igual, güey. Es que es lo que yo siempre he pensado. Por ejemplo, John Legend, poner ejemplo. ¿Quién es John Legend? John Legend es el cantante. Si han escuchado a John Legend, que tiene una voz de esas de no mames. No me suena. Voz increíble, de que. o sea, Es una leyenda, ¿no? Es una leyenda. Pero es Nada más nuevo, se olvida. viejo. No, contemporáneo. Pero, sí. ¿Cómo se llama la banda? John Legend. Ese cabrón que... Oye, pero Canta muy bien. Entonces, si yo estoy en un restaurante y el otro se acerca y le canta a mi morra. Y veo que hay Yo me quien cago de ca- risa. Si llega el vato con mi vieja, le Vete, doy John 100 Legend. pesos. Eres pésimo, John Tenga, Legend. buen hombre, No sé cómprese su cuál es tu- medicina. No sé cuál está el pedo contigo, pinche mamá. mira, Sí, yo no cómprese sé, su pero medicamento. me voy a abrir rápido. El A los mal. 22 años tuve una novia y me engañó. Sí me engañó y me di cuenta y sí, no, ya traigo, compadre. Ahí está el dolor. Pero como yo estoy igual que Sergio, a mí me dolió porque esta vieja se fue con un pendejo. O sea, el chavo se llama Roberto Gutiérrez. Oye, Pensé que le llamaba Garfield, Megidio Salazar y el dueño de la gamesa. Y le Clemente Jax. fíjate, hace mucho, güey. Tuve una plática con Franco, güey, sobre eso, ¿te acuerdas? Va? Franco me estaba ahí aconsejando, va, no, haz esto. Espérate, ¿cuál plática vas a contar? No es mala. Ok. No es mala. No Y chingue, no luego- chingue, no chingue. Y luego yo le estaba platicando, va, acá mis cosas, va. Y luego yo le dije a Franco, no, tú hace años, güey, o sea, todavía Franco, o sea, todavía no vale verga, pero antes valía menos verga. Gracias. Entonces, Ok. sí, al Nos chile. quedó güey. claro, nos quedó Sí, claro. bueno, cuando valía menos verga. O sea, que valía más. ¿Cómo es eso? No sé, ¿no? Al valer más vales menos. Sí, porque verga. Yo estaba preocupado, güey, por querer tener una carrera, un estudio, ser un hombre que trabaja, o sea, así para decir, mira, pues a mi novia le va a tocar un buen hombre. Y le dije una vez a Franco, le dije, oye, Franco, dije, pero por ejemplo, tú que estás, Gaby nunca te va a engañar porque tú le das todo. Y luego me dice, no, cualquiera le puede dar todo. Y dices,
no manches, me zumbó y dije, es cierto, o sea, cualquiera puede darle lo que tú le das y ya mejor me tiré al vicio otra vez y dije, no vale la pena. Qué buen consejo. Pinche Franco, güey. Lo siento. No, es cierto. Impulsando la... Dice Jessica vía Twitter, hashtag La Mesa Reunión en Vivo. Normalmente duele más la infidelidad al hombre porque ellos le dan más importancia a lo sexual. La mujer suele darle mayor importancia al sentimiento. Concurre con el señor Mejorado. Gracias por su aporte. Quise leerlo porque es aporte de mujer. Tienes razón, somos más sexuales nosotros. Sí creo que hablar de que... Sí, porque hay preguntas si la quieres. Anda a decirle te amo. Ajá. No, soy ¿No la es una amiga. canción? Si quieres, anda a decirle te amo. No, así Oye, somos más sexuales. ¿qué crees que será más importante? O sea, a las mujeres van a decir el amor. Que está en algona. No, pero por ejemplo, si tú dices, ¿qué prefieres, Franco? Bueno, tú Casanova, ¿tú qué prefieres? ¿Una chava nalgona o con dinero? Nalgona. Sincero. Nalgona. Bueno, y si tú le preguntas a una mujer, ¿qué prefieres, un hombre mamado o con dinero? ¿Qué escogerá, güey? Yo escogería Con dinero, yo creo. ¿Mamado con dinero? una mamada No, con voy a decir dinero. dinero y lo pongo mamado. Sí, claro. Es que con mamado dinero y puedes lo comprarle las prostituye, nalgas, o güey. dinero. Es que el dinero te puede poner mamado, pero lo mamado no siempre te va a dar dinero. Al hombre no, pero... Sí, pero tú no eres mujer. Bueno, con el dinero me compro chiches. Es que cuánto o sea, no sé. Bueno, en el comentario de la muchacha tiene mucha razón. Bueno, en mi caso dijo Mole, son muy territoriales, ¿sí? Y yo tenía un sexo hardcore muy extremo. No se espanten. Con mujer. Con una chava, ¿no? Mujer. Pero gritos así... No, con tu mujer no, con una chava. No, gritos mamones, o sea, ¿De ella o tuyos? Ya sabes, todo el cuarto. Entonces, Rociado. juguetes, vestuarios, todo el pedo, güey. Y eso es lo que me caló cuando se fue con el vato, güey. Eso fue lo que me caló. Sí, güey, porque te viajas. Eso es lo que le pasa al hombre, se viaja. Y el tiempo de ocio, por eso tu psicólogo te dijo, güey, ocupa tu tiempo, güey. Ponte a hacer cosas. Porque estás Sí, en tu porque cuarto y estás pensando ahorita se la están cogiendo. Pero entonces todo lo que hizo contigo Sí, Lo va a mis, hacer con otro. mis juguetes, cabrón. se los llevó. Sí, güey. Qué caros son. ¿Qué pedo? No lloro porque te vas, sino porque te llevaste el dildo. Sí, El control del play. Entonces ya no voy a escuchar el... O sea, ya no, güey. Y es cierto, lo territorial, digo, mejor pasado, pero lo territorial eres... que revisa la garganta. No, ese es el ornitinólogo. Respuesta hecho verga. Pero está cabrón, güey. Yo ojalá que nunca, yo creo que el hombre... Yo he visto Otorrino laringólogo. O rotontingonólogo. Oto de oído. Hermanos Rino caídos de nariz. que están viendo el programa, Dios me los bendiga. Porque hay muchos Nunca guardes lo que ella te regale. que tíralo todo, chingado. Nunca, siempre tíralo, porque te quedas con una sudadera, andas con ella todo el día, güey. No te creas, güey. Mucho gusto, Tavo Morales. ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a cambiar de tema, ya andamos Sí, ya me demasiado. dolió, a mí sí me dolió. Sí, ya dolió. Sí, ya duele, dolió. sí duele. Dígame, ¿no? ¿Y quién te regaló ese saco? Señor o Tavo qué? Morales, ¿preparó usted nota? Yo preparé una nota, Franco. Qué bueno que me lo preguntas. ¿Ahora sí le preparaste? Por Espero supuesto, que te haya por gustado supuesto, mi por nota. supuesto. Sí, Por supuesto sí, que no, está. Yo. Por supuesto que está. Ya sé, calor. ¿Le puedes voltear el abanico para acá? Sí, Está apagado gente de la el aire. capital, Está le apagado decimos el abanico zampayo. al Una ventilador. disculpa, no sé que no se le pega a la mesa. ¿Eh? Una disculpa, no sé. Nah, no te apures, pero no le pegues. Al único que no le he dicho nada es a Fluffy, pero los Pero- otros- Yo Ah, nunca sí, he Ay, visto Fluffy se lo merece, ¿no? De hecho, saludos a mi compadre Flo, mira mi playera. Está bien chido el especial, güey. Ahí está. One show fits all. ¿Cuál vieron Pero ustedes? bueno, Es esta que es yo la vi el de de I'm Houston. not fat, I'm El de Houston, el de One Show, Está One chido. Size Fits All. One Show. Está chido. One show fits all. One Show. Que habla de su hijo, ¿no? Sí, para que chequen su especial de Netflix, Snoop uno Dogg. tiene 3 o 4, Un pero chingo. el último, el que se grabó en Houston, está Bien genial. chido, muy El señor es un rockstar de la comedia, le mandamos un abrazo. Señor Tavo Morales, ¿Qué onda, Franco? Pues. no yo- mames, la nota. Ah, ¿Cómo estás? Sí, ¿qué onda, pinche Franco? ¿Qué tal tu fin? Oye, Bien, gracias a Dios. yo quiero alertar. Ok. Alertar a Jorge Casanova. Porque los peligros hoy en día en la red, Checo Mejorado, son grandes. Iván Femat, Cristian Mesa, Poncho Dama. Oh, espérame, este comentario está chido. Dice Ana Montiel vía Twitter, hashtag La Mesa Reunión en Vivo. Al hombre le duele el orgullo y por lo regular las mujeres solo lo hacemos por venganza. La mayoría, no todas.
Eso de venganza, y me consta. Eso no se hace. Digo, de comentarios de gente. Dice Marco vía Twitter, hashtag La Mesa Roña en vivo. El que sufre más somos los amigos, que tenemos que aguantar esas pinches historias deprimidas. Es cierto, y que no sale. La misma historia todos los días, la Sí, misma cierto. plática gacha. Y que se quede en tu casa el vato. Bueno, yo por favor quiero que tengan en cuenta los peligros de enamorarse de un robot. Así como lo escuchaste, el 30% del tráfico de internet son bots. El 30% del tráfico en internet son robots que quieren tu dinero y te buscan en las redes sociales. 30%. O sea, 4 de cada 10. 3 de cada 10. Son páginas fake, es cierto. 4 de cada 10. He caído. No, yo no entiendo esas cosas. ¿Ya te han hablado para decirte que quieren tu página? A mí también. A mí no, güey, ni robots. A mí no, güey. Ya no caigo. Ni bots, gachos. No. Pero ¿qué pasaría si empezasen a crear robots programados para seducir a personas con la finalidad de robarles? Decían que había una televisora que pagaba bots. ¿Por qué pagaba? ¿Por qué? Pagaba bots, seguidores en Twitter y en Facebook. No. ¿Por qué a la espalda de la mole, güey? Pero dicen. Pero no era aquí en Nuevo León. No, era aquí en Nuevo León. Era Aquí en Nuevo el León. canal 28. Era televisión. Canal 28. Robots que seducen. Robots que seducen, robots que vienen a extorsionarnos. Pues obviamente en una sociedad que cada vez está más conectada, tendemos a relacionarnos con otras personas a través de los dispositivos digitales, hombre, chingada madre, porque pues ahora tenemos que el Tinder, el Match, Plenty of Fish, Grindr. cabrón. Y pues estas son todas estas aplicaciones que son probadas. Perdóname, sabía o sea, que el existía Tinder, Tinder. en serio, ¿el Tinder también son robots? No, pero sí puede ser. No, gente pero que hay. Es mentira. Sí hay. Ok. Y hay páginas que te redireccionan y pícale aquí la chingada. ¿La publicidad falsa cuenta? Publicidad falsa, se cuenta. Que la chava que te toca, ¿está solo, papi? Está solo viendo Marcas un 800, no sé qué. Ya cambió, ¿eh? Ya Digo, ahora dicen, son dos, ahora dicen son que dos. ya es Qué otro. actualizado está. Que dicen que ya es otro. Porque después del que le pegaba había dos que hacían no sé qué y ahora es otra. Que está pedorrona, ¿eh? No está culera, pero digo, está más culero uno. Sí, pero Pues la está chava... más culero jalártela solo y Te bien. voy a decir, a mí me ayudaba, güey. ¿Ella? Sí. Te tocaba Yo el... la traté de buscar para ver si Me había hacía videos de sentir ellas, acompañado. pero nunca la encontré. Porque siempre era que, o sea, ¿a poco está bien? Y yo, claro que no, mames. O sea, era algo así. Era muy O sea, ¿no te esperabas hasta ver el video? No, yo dejo los comerciales. Porque de esa manera ganan los creadores de contenido. Ok. Apoyando. Porque no estoy pagando nada por la página de porno. Ajá. Es como en YouTube. Yo dejo el comercial porque digo, Tú ni apoyas estoy pagando. Apoyas a los locales. Claro. ¿O en Twitch? O en Twitch. Deja los comerciales. Estoy pagando internet. Oye, O Frank, cómo se llama el que nos quiere hay filmar. hay una nueva plataforma muy A bonita. ver, no me diga. ¿Qué se llama? De streaming. Que se llama Nimo TV. Nimo TV, cuéntame Nimo más. TV es una plataforma en la cual hay muchísimos gamers. Y es una plataforma muy amigable en la cual es parecida a otras plataformas. Como Twitch. Como Twitch, como Mixer, como Nono, como Sí, mismo sí. Facebook Gaming, como YouTube Gaming también. Pero el Nimo al parecer, no te digo nada, al parecer Nimo está más bonita. Ya. Depende de una negociación, pero parece que sí. Parece que está bonita. Parece que está O depende de ahí de algo. Está a 2 correos de convertirse en la mejor de todo el mundo. Oye, está un 0 de conversión. ¡Cerito! ¡Ni vale! ¡Ni vale, pinche cero! ¡No cuenta a la derecha! ¿Del lado izquierdo? No, a la derecha. Ah, ok. ¡Ceritónimo! Pero vayan checándola, raza. para que- Que a lo mejor vamos para allá. Entonces, Las redes sociales. Como bien lo menciona Alfonso de Anda, pues está el auge de las plataformas, ¿no? En 2013, fíjate este dato, tú que eres muy de datos, Poncho de Anda, 2013 Tinder, ¿sabes cuánto procesaba de swipes por día, güey? De 1.723.482. Está cerca, 350 millones de swipes. a la mitad. El swipe es deslizar el dedo. Deslizar el culo. dedo, para hacia Ah. la derecha. Sí. Hay tiempo. ¿Cuál es el bueno? ¿A la derecha o izquierda? ¿A la derecha? En Tinder no sé, nunca he Creo que tenido esa según mamada. es a la derecha. Yo tampoco, pero ¿Seguro? creo que es a la derecha. Che, viejo, mentiras. Pero es uno para... Joder, puta. Yo todavía, no tú, pero un amigo mío, cuando debutó en la Diablo Squad, andábamos en Playa del Carmen. Ajá. Y haz de cuenta, yo no sé para qué lado sea en Tinder, pero estaba.
¿Cómo van a gritar? Ah, pinche cojo. Un amigo mío, sí, el cojo. Yo tuve Tinder. Yo tuve Tinder. ¿Sí? Sí, la izquierda es güey, Yo también tuve tienda ahí en mi Pues de casa. barrotes. Pero, tipo, ¿cuál es la ciudad? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Si haces swipe a la derecha, Derecho. así. Sí. Son las Así que ya te es, vieron. bueno. Son las que ya te vieron. Ah. Dicen. ¿Y tú sí subías fotos de veras o ponías No, una foto sí, de tus sí. ojos nada más? ¿Y no crees que el apellido está, o sea, en Tinder está como que cabrón, de que Casanova? Suena ¿Haces chingón. apellidas, güey? Casanova es un nombre de artista. Ah. Ya. ¿Y si eres Casanova? No, se apellida Casas y vivía en Nova. Ya. Los de ahí. Casas nuevas. Casas. No, me apellido, tengo un apellido que se llama Tenorio. Pero No mames. Don Juan- No mames. Es uno de mis apellidos, pero Don Juan Tenorio fue una chingonada. ¿Sí? Chingo de viejas. Y de ahí pues dije, chingamos, ¿cómo me pongo artístico? No, Tenorio no se escucha muy chingón. No, pues Casanova. Tenorio vende. Suena muy bien Casanova. Pues los dos están buenos, Sí. son chidos. Bueno, la experiencia ¿Vos eres con Jorge Tinder, Tenorio, pues, güey? Esos ojos. bueno. No. ¿Eres Jorge Tenorio, así te llamas? Yo me quedé como... ¿Eres Jorge Tenorio, si te llamas? Che viejo Che, viejo diabético, güey. ¿Eres sí o no? ¿De quién eres? Pero yo no llegué a la cita. La verdad no. ¿Por qué? Nos Estaba muy acabamos de culera. ver una Soriana X, ¿no? Pero... Eso es clásico. O sea, cuando la morra te dice, nos vemos en el Soriana, dices, va a haber calidad. O es dealer. O sea, Eso o afuera de una iglesia de San Juan Tadeo es lo mismo. o güey. es dealer de algo, también puede ser. Te va a ver la DEA, así de. O hay jala, es la que baila afuera en la bocina. Pero sí era una guerra entre... Era una guerra entre que llego o no llego, porque yo sí la vi de lejos. Y no era como en las fotos. Ojo. No son como en las fotos. Pinches, los filtros son mamones. Ah, claro. Y llegué, dije, en la madre. Un intento, no sé de qué, güey. Pero estaba gacho. ¿Qué filtro usaste para quitarte esos huevos? No sé, pero... Pero la morra me escribía, ya estás aquí, ya vienes. Y yo, oye, ya me perdí, pero yo lo estaba viendo así. Estoy muerto, me morí. Te lo juro, no quise llegar, pero sí me quedé un buen rato. Digo, hola, soy la esposa de Casanova y le acabo de descubrir esta cuenta. ¿A ti te tocaron esas citas? Fíjate, Mole? a mí me pasó una vez que por medio del Facebook, tú te das cuenta y les voy a dar un consejo a toda la gente que nos está viendo. Güey, hay que ser realista. Si te sale un pinche Facebook de una vieja ultra buena, güey, que es típico en el Facebook que te mandan sugerencias de personas que quizás conozcas y está bien buena la vieja. Y luego la vieja, esto me pasa mucho en Instagram y me la curo. Y le voy a poner un ejemplo, Agua Raza la Diablo Squad. Te pone la morra, ¿cómo estás? Bien, y la ves y está bien buena y no contestas, obviamente, porque estás casado. Sí. Pero te da risa porque yo digo, a ver, por la curiosidad. Dices, chinga, pinche A ver, vieja. se me hace que es un bot. Sí, es un bot. Por Y 70%. ves todo el pinche Es un número Instagram alto. de la vieja súper buena, súper acá de que triunfadora y que está en España o en Europa o en Cancún. España Y una es morra que si fuera real, digamos, pues obviamente se te puede acercar porque sales en la internet, en la radio o en la tele y te dice, hola, ¿cómo estás? Okay. Pero no luego el segundo conversación es, estoy en mi casa. Y tú digo, chingón. Y luego te mande las tetas. O sea, que te las nalgas, así que te las mande una foto. Güey, una vieja ¿Se te normal. ha pasado eso? Sí, o sea, de que yo a veces sí contesto con mensajes, pero vato, le digo, ¿cómo estás? Salud, me gustó tu show, me encanta, gracias. Y luego te mandan las pinches chiches y como que... Y luego te vas a tus seguidores. No bloqueas. No bloqueo porque... Cierras tu cuenta de Instagram. Lo que hago es meterme a sus seguidores y luego ves que sigue a Cristian, al muerto, a Luke Jonathan, acá, y ya empiezas de, oye, compadre, esta vieja no te manda nada. A los que tienes que mandarles primero mensajes, los que están solteros. Sí, es puro pinche bot. Porque es mentira. Es de 10, que una vieja súper buena te hable para decirte luego que quiere piquear. ¡Claro! Que puede haber alguna pinche oveja descarriada por ahí que no te vas a agachar, güey. ¡Mensaje! ¡Claro! Después de la explicación. Hay una pinche ilusión. Hay una posibilidad. Pero es mentira. Me tocó amigos de que, oye, güey, esta hija, le digo, güey, ya te mando foto. Le dije, yo siempre he dicho camaradas que están solteros. Dile a la vieja que te mande una foto de las chiches poniéndote tu nombre completo en la chicha. Si es tan cachón,
Y sirve que ves que tan chichones Sí. y le cabe todo. No, si ya te las mando acá y te pone, no, es que ahorita llegando al gimnasio me la tomo. Y que qué sé, y puro pedo, güey. O de que te toman las fotos de las nalgas y atrás así de que leche la cabra. Así de que de otro país, güey. O sea, de que o la televisión y con letras musulmanas. Sí, Ese es tú. No, güey. Sí juegan mucho contigo. No juegan. Quieren aprovecharse. Creen que soy un pinche. Pero ¿qué ventaja hay de mandarle un bot a quien quiera? El pedo es que hay gente sola que no tiene pareja y lo empiezas a engañar y empiezas. Franco, oye, pues no, mándame. chingado. No mames. ¿Qué? ¿Quién? Ok, no, tuvimos un caso de catfish. Sí, es un querido amigo. ¿no? Es el catfish. Empiezan, oye, pues deposítame 200 pesos. Pero primero se ganan tu confianza y luego 5,000 pesitos. Pero te los van a pagar, ¿no? Suponiendo. Es el que típico. alguien depositó ya 5,000 pesos. ¿Ya los perdió? Ya valiste madre. O sea, ¿cuánto has perdido? Yo ahorita, por ejemplo, nunca perdí, gracias a Dios, nada, porque no los tengo. No, pero te digo, me ha tocado un camarada, te lo juro que. ¡Claro! Ha habido una que otra que, güey. Pero ayudé, eso ayuda. Depositas 3,000 pesos a una persona que conoces. ¿En un Oxxo? Pero no, ¿cómo lo haces, güey? Y hay gente que puede ser un vato, o sea, y te hablan bonito. ¿Y con qué excusa te pide dinero? De que se te enfermó un familiar. O que está enfermo. Camaradas que les dicen, la chingada. carnal, mi amor, te lo juro, estoy bien apurada, mamá se puso mala, la chingada, o ahorita iba a depositar. Me arza esta camarada, le enseñó. Que decía, sabes todas las no, cosas, te digo, es que tengo un chingo de camaradas. Que ponen mamadas de que, no, te lo juro que fui al banco y ya estaba ahí, y así de que, y no entró la lana. Y pero el 16 te lo pago, y estamos a 17, o sea, y nada, güey, o sea, nada, mucha risa ese pedo que todavía hay gente que cae en eso. A mí me tocó en Facebook, cuando todavía no existía tan fuerte el Twitter, que yo estaba soltero, que una morra me empezó a tirar el pedo, así. Pero Facebook tiene como 8 años. ¿no? Pero entonces era el Facebook. Era Fotolog. Mira, Fotolog. Mark Zuckerberg, cuando No, tiene más de 10 años. hizo el prototipo. Sí, tiene Sí, antes. Te lo mandó 12. como prueba. No, pero yo decía, a ver qué pedo, güey. Y luego ves todas las fotos de la vieja y el último una vieja así de que la ves la foto y decías tú, al chile, güey, échame 2 paletas de horchata y una agua de limón, güey. O sea, güey, y dije, ¿por qué tiene la foto esta morra y las demás de una vieja bien buena? Y dije, es mentira, eres puro pedo, que quieres ganar. Es que Igual aquí es mismo 5,000 bolas. en la nota lo menciona. Sí, o sea, la nota de Tom Morales. En la nota lo menciona. Cada minuto, cada 60 segundos, Tinder genera 1,500 euros. Algo que obviamente llamó la atención de ciberdelincuentes que intentan sacar rendimiento económico o bien hacer daño a través del uso de los love Pero Tinder, bots. ¿cómo hace eso, carnal? Así que, O sea, Tinder, ¿cómo genera 1,500? ¿Cómo gana dinero? Hay publicidad, ¿no? ¿La Pagada. publicidad? ¿Tiene publicidad? publicidad. En los últimos tiempos, tantos hombres como Esa mujeres. pausa es cuando vas a agregar más cosas. Sí, es que no esa sabe pausa que- significa etcétera. Es como una coma. Ajá. Es una coma que. Es punto y aparte. En los últimos tiempos, tanto hombres como mujeres hemos recibido mensajes a través de las redes sociales, que es algo que estaba mencionando ya la mole, lo de los mensajes. Es un riesgo muy elevado, dice Herb Lambert, Global Consumer Operations Manager de PANA Security, ya que el auge de los chatbots ha hecho que se hayan desarrollado cientos de plataformas que se integran con las principales redes sociales y entornos web para dar atención digital a los clientes. Pero la diferencia es que los primeros están programados para seducir y engañar a las personas. Le dice Farid González vía Twitter, hashtag La Mesa Reño en Vivo. La morra se llama Selena Adams, la que dice estás viendo no por solo. Efran, hashtag La Mesa Reño en Vivo. Lo que habla la mole es como las típicas chichonas que están en directo. Sí. Ok. En Instagram. En Instagram. Ah, y es que hay bots buenos y hay malos. Cabrón. Hay rastreadores, operadores, monitoreo y bots informativos. Esos son los buenos. Y luego los malos, los gachos, imitadores, ladrones, spammers. Que tú tienes spammers de ¿Yo? repente. ¿Qué es ¿Sí, eso? no? Spammers son los que publican enlaces de phishing y contenido promocional de baja calidad para atraer. Spammers son los spammers en la China de grande Que la sacaron en reggaetón, güey. Sí, las Informe. Hey, Yankee Joe. Ya ni chinga. Pues que el vato sí estaba en el olvido, sí le ayudó tantito. No, ¿Cuál? pero no se hizo famoso con la de Despacito.
No, Ese es no, Fonsi, ese güey. hijo del otro güey, no. La del White Boy. El Informer. Snowman o Snow nada más. La cima del grupo Snow. Snow. Scatman. Blanquillo, ¿no? Es otro, El era otro azul. va. Allí, Pero pues qué bueno, pena. hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los robots. Sobre todo ustedes que están en las plataformas de las redes sociales. Pero ¿cómo esos robots vencen el CAPTCHA o cómo se dice? CAPTCHA. El CAPTCHA. Es una excelente duda, mira. Sucede. ¿Neta la vas a googlear? No, para nada. Es que no dices exactamente cómo lo. En Mozilla. No lo va a googlear. O sea, no le dicen cómo lo. Mamón. No dicen cómo lo evitan o cómo lo sobrepasan. Pero tiene que ver con hackeo. Con hackers. Ahorita era una. Hackeo, era chaparrito así, que vivía. No, ese es otro Mateo. No, ese era saqueo. No, esos son los. Esos son en Coppel cuando. No, se sí van era a- saqueo. Ah, ¿sí? Que vivía en Jericó, es un canto de niños. De la Biblia, ¿no? Ah, sí. Pues es de misa con niños. Pues, Biblia. Cuando el Salvador. Salvador llegó. A todo el mundo salvo. No, mames. No, ese no. Perdón. Así no va. Pero bueno, mucho cuidado con el phishing. Mucho cuidado, Checo. tú ¿Cómo que se andas- pronuncia? Phishing. Lo que pasa es que es PHISHING. Ah, ok. De fish. Fish. Phishing. Pero Dice es Jair como pescando. Morales, hashtag la mesa del año en vivo. Lo que hacen es que cuando te agregan o te hacen videollamada. Te acomodé con la. Sí, de madre. Ya se le Ah, perdió. mira, este güey cuenta algo chido. Dice, la vieja se encuera, te cachondea, te pide que le enseñes tus partes y luego que le enseñes tu cara. De pronto, para la llamada y después te extorsiona. Esto le pasó a un amigo mío que tiene almorranas. Órale. Órale. Pues es que las extorsiones están de a peso. Nunca manden la foto de su pene. No den datos Y de menos banco. con tu cara. No o sea, den dinero. Y que sea un pene de otra persona. No, que sea- Yo por lo general mando el de Checo. no. Ya van 7 que lo reconocen. Y otra cosa, muchas mujeres, esto es neta, y me gustaría hacer un monólogo de eso, que son mentiras, esto, que te piden. ¿Qué mujer te pide luego una foto del pito? ¿Para qué, güey? O sea, que mándame tu. No, es mentira. La que está haciendo el pastel de despedida de soltera, a lo mejor. Y que necesita Como para dar una un referencia. molde. Sí. Una referencia O a lo del mejor quiere comparar entre ella y tú quién lo tiene. ¿Un escultor? Sí, o sea. Un escultor. Imagínate que le mandes una foto y luego te manda el de ella. ¡Ah, te gané! Tengan mucho cuidado. Por eso MTV hizo este programa del Catfish. Y es que abundan ese pedo en Estados Unidos. También Nickelodeon hizo uno, ¿no? Que Ah, era Cat Cat Dog. Dog, que era todavía más controversial. Sí. Estaban juntos. Y Phineas y Ferb. Phineas y Ferb también muy controversial. Güey, muy estaba polémico. leyendo Racistas de que madre, Phineas y Ferb, no sé, es una teoría medio conspirativa, Sí. de que la hermana que se llama Candace, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que la morra sí existió en Holanda o no sé dónde chingados, Sí. pero que la morra tenía pedos mentales Tenía pedos. Ay, en cada la mente. pinche. Esa misma teoría sacaron de Rugrats. también. Que la morra, la niña que los cuidaba de repente, una niña grande. Ajá. Alicia, no. No sí. me acuerdo, pero que según esto, una psicóloga que atendió a esa niña, que es una niña que tenía problemas porque alucinaba a unos bebés. La güera. Ajá, La la güerita. niña güerita que porque tuvo unos vecinos que iban a ser siameses y no pudieron nacer. Y son que los gemelitos. que alucinaba puro bebé muerto. de la Tommy chingada. era Esa teoría la sacaron hace años. Tommy era el bebé que no se logró del papá con la señora y por eso el papá se la pasaba en el sótano Ah, no, que inventando juguetes. La que yo escuché para- era que para el bebé todos los que papás nunca estaban nació. locos. Sí, sí, sí. Que es mi teoría del Chavo del 8, güey. Ah, sí, es cierto. Insisto, debemos de empujar esa idea. Es buena. Gracias. Es buena. Pues siempre inventan historias bien raras del Chavo del 8 también. ¿Tienes alguna? La Che, que era satánico, algo así. Ah, chinga. No, ¿en serio? La Chapulín Por el Colorado. chivo, por chivo, tú sabes que el chivo es uno de los animales más representativos de ¡Chivo! Satanás. Chivo, ¿no? El del Club de Cuervos. Lubeski, Ah, Lubeski. chivo. Chivo Lubeski. 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 La Ah, fotografía. Ah, es el chino, güey. Ah, No, es chivo. ¿No? ¿Chivo? Chivo. yo no sé. Yo pertenezco a ese pequeño sector de la población mexicana Que no sabemos. que no sabía Sí, quién era Lubeski hasta que ganó un Oscar. Pero al parecer todos en Twitter sí sabían quién era antes de que ganara un Oscar. Pues ¿Cómo- inventan cómo se historias llama? muy Emanuel irreales. Lubeski. ¿Emanuel? Mamá. ¿Y esa es la nota? La de ¡Bravo! Lubeski sí. Bueno, ya estamos ahora. Tenemos otro video, señor Roberto Flores. Llevábamos al Escuadrón Lobo y a los Bros Before Horse. Ok. Road Before House. Hola, nuestro equipo se llama Motoboy. La razón por la que queremos participar en este concurso es para demostrar que no somos unos pendejos y que si somos unos pendejos, que al menos llegamos a algún lado. Lo que queremos hacer con el premio es financiar nuestra música
Y yo finalicé mi título porque me gradué a final de este año. Y somos fans de Franco Escamilla. Yo soy Joel. Yo soy Marlene. Y él es Jorge. Y queremos participar en este concurso porque sentimos que podemos ganar y porque además queremos conocer a Franco. Además, con el premio nos podemos ir de intercambio. Y seguir con nuestros estudios. Hola, si usted está interesado en hacer un evento de beneficio en la Mesa Rañoña Restaurant Bar, lo invitamos a que marque a los siguientes teléfonos para pedir informes, o a la página de Facebook, o el Instagram, o los teléfonos, o el Instagram, o el Facebook, o el Instagram, o el Facebook, o los teléfonos. Llámanos y déjanos ser parte de tu evento de beneficio. Los teléfonos. Ahí está, bueno, lo que regresa la mole que fue a miar. Vimos entonces el video de los chavos se llaman En Motoboy y los Foddermockers. Está bonito el nombre, los Foddermockers. Entonces va el escuadrón Alfa Lobo, los Bros Before Horns, Foddermockers y En Motoboy. Les estoy mencionando y repitiendo para que usted en los comentarios en este video de YouTube pueda decir a quién le gustaría ver en esta primera entrega de Yo Me La Sé. La mole se viene rascando el culo. Adelante, hermano. Perdón, es que sí me estaba meando, de hecho oriné sangre. Cabrón. Me ha pasado. Por el culé. Bueno, señor Casanova, ¿prepara usted nota? Ya anda pedo. Es un programa de mierda. Todo bien, te iba a morir, pero... Sí, no, sí. Okay. Me da una nota, pero está Ay, que la niña de Rugrats se llamaba Angélica, gracias a los que me lo tuitearon. Y no me gustó el final de los supercampeones que inventaron. Donde Oliver Atom está sin piernas. Sin piernas. Sí, no, eso no es real. No existe ese final, ¿verdad? No, es como decir ¿Y la caricatura también? No, pero decían que sí existe. No, es fan-made. Sí, es fan-made. De hecho, el verdadero final es que tiene cáncer, nada más. Es como decir que la ave Fénix quería Andrómeda. Habían jotos. Ave Fénix. Y Yoga se andaba picando Andrómeda. Yoga no es la que pero Yoga se está llevando una morrita. Ese es Yoda. Ese es Yoda. Yoga es de los caballeros. Sí, no. Yoga Flame. No, ese es Dalshin. Ya. Yoga Fire. Sigue siendo el mismo. Ese era uno de Ranma y medio, ¿no? Ryoga. ¿Dalshin? Ryoga, sí. El que se hace Pechan. Ajá. Pechan es la mamá. No, pero el anciano. Ryoga era el anciano, ¿no? El anciano Ryoga. No, ese era Roshin. Roshi no es la tacha esta que se echaba. No, ese es Capérnico. Oye, pero Ryoga es Neji, ¿no? El de Naruto. El de los ojos blancos. Neji. Ay, ahí sí te la debo. En Naruto me quedé cuando hacen los exámenes Jonin. Sí, me mamé. Bueno, aquí está la nota. Ya estoy llorando. Ya está la nota. Algunas libélulas, o sea, los mosquitos ojones. Algunas libélulas hembras fingen su muerte. O sea, se hacen las muertas. Cuando ven que un macho se les acerca para cochar, o sea, para parearse. Cuando ven venir al macho, sí, se hacen las muertas algunas. O sea, si no le late, no le gusta, me va la muerte. Pero qué miedo que los humanos hacen lo mismo. No, que te toque una libélula que sea necrófilo. Se hacen las pedas. Que digo, sí me gustan muertitas. Me gustan frías. Sí, una libélula. O morirte haciéndote la muerte que sí se muera. Qué vergüenza, ¿no, güey? Vergüenza. Llegas al cielo de las libélulas, ¿cómo murió usted? Me estaba haciendo el muerto. Yo no me imaginé, o sea, esto porque te quedé respirar. Yo he visto libélulas así secas, así en los troncos. Y ahora que estoy viendo esto digo, no mames, o sea, imagínate si puedes hablar con la libélula, ¿qué pasa contigo? Cállate los hocico, güey, cállate los hocico. Que ahí viene este. Ahí viene Estoy muerto. Quiere coger. Su riata de libélula la trae bien parada. Su libelurriata. Qué feo. Pero qué tan ojete ha de estar las libélulas, macho,
para que el nivel de intensidad sea hacerte la muerta, no nada más estoy cansada. O a lo mejor no, que más feo de largo el nivel. Oye, pero ¿no te has fijado que naturalmente, por lo regular, el sexo femenino siempre hace algo gacho, güey? Fíjese, la mantis religiosa se come al vato. Sí. De hecho, yo tengo un chistín de eso, güey. ¿Pequeño chistín? Todas las mantis religiosas que he conocido son vírgenes. ¿Cómo se conoce? ¿Has conocido una? Claro, ¿has visto alguna mantis religiosa? ¿Qué es una mantis religiosa? La campamocha. Como una campamocha. La campamocha. ¿Todas son vírgenes? Todas son vírgenes. Yo vi una. Si has visto una, era virgen. Porque las campamochas que ya cogieron, en ese momento en que están cogiendo, les comen la cabeza a la hembra y mueren. Entonces, todas las mantis que has visto eran vírgenes. O sea, las matan literal. ¿Sí? Pero es al revés, ¿no? La morra se mata al vato. Por eso, o sea, yo prefiero al macho de la mantis. Ya, pendejo, ya. Sí. Ya, yo pensé que la... No, todos los mantis que has visto, pero es incorrecto. Son mantos. Son los mantos. Todos los mantos. Mantos religiosos. Ajá. No, pendejo, no. La mantis está así, güey. No, seguimos aquí. Vamos con el video del Mau y Abdo. Hola amigos de la mesa de ñoña, ¿cómo están? Neta, estoy con un invitadazo, damas y caballeros, fuerte el aplauso para recibir a Iskander. ¿Qué pedo? Imagínalo. Ahí están, güey, qué chido. Qué placer, de verdad. Gracias. Qué chido estar contigo. Pues hacerte la pregunta directa, ¿te gusta la magia? Me encanta la magia, soy Más fan, te vale. soy fan de la magia, soy fan de la magia. ¿Sí te gusta? Me fascina. Neta, ¿alguna Sí, vez le sí. dijiste de morrito, nada? Sí, me encantaba, era maguito ahí, amateur, o sea, toda mi infancia. Ya después la música, ¿no? De hecho, tengo una frase con la que arranqué esta carrera, en la que siempre decía que la música es la magia de los mortales. La música es la magia de los mortales. Venga, eso está muy duro. Vamos Es otro tipo de magia, pero somos magos. Pero bueno, ahorita vamos a hacer otro tipo de magia. a ver si nos sale. Espero que no, y sí, espero que no falle esto. Si sale mal, es culpa de él porque él aceptó, ¿ok? Es que quede en video. ¿Estás listo? Listo. Si no sale, es culpa de él, en verdad. ¿Fumas? De repente, De repente, sí, ok, claro. voy a... Amigos, puede parecer que el cigarro lo acabo de prender, pero no es verdad, es una ilusión. Por favor, puedes darle un toque para revisar que es un cigarro normal. No explotar, lo Sí. juro, te lo juro. Bien, ahora necesito que por favor me prestes una prenda, de preferencia los calzones. Si no pueden ser los calzones en tu cara. No, la chamarra, tu chamarra está ahí. La chamarra, Sí, va. me la puedes prestar un momento. No intenten esto en su casa, amigos. Y si lo van a intentar, háganlo con la chamarra de alguien más, por si sale mal. No se tomen problemas. Ahora tú mismo, Sí, con tu dedo, sí. se va a sentir rico, tranquilo. Ok. Mételo ahí, tu dedo, el índice, el Este. índice, sí, despacito. Oye, ya le va a hacer así. No, todavía no. Sí, no jala la magia. Ok, sí. Ahora Sí. saca el dedo, mételo, Sí. saca el dedo, saca el dedo, Sí. mételo, y eso va a durar media hora. Media- No, es cierto. Eso. Ahora mira, fíjate tú podrías creer que el cigarro está entrando en la prenda, ¿verdad? Que realmente está reposando en la prenda, que realmente se está quemando, ¿no? Pero obviamente esto es una ilusión, ¿ok? Vamos a apretarlo Sí. un poquito bien ahí. Sopla. Y ahora A ver si checa, nos enciende obviamente. más las llamas. No, amigo. ¿Qué tal? ¿Tu chamarra no peligró? ¿No peligró? Nada, ¿Todo bien? tenemos al rato la reviso bien, te hablo. Oigan amigos, pues traes nuevo material, ¿correcto? Traemos nuevo material, nuevo disco. Bueno, pues lo vamos a presentar como se presentaba antes. Vamos sencillo a sencillo, single a single. Y al final armaremos por ahí un long play. Apenas presentamos el primer sencillo y sin embargo se apaga el sol. Viene por ahí, vienen muchas sorpresas. Viene un disco de éxitos también. Presentamos apenas 2 videos. Y anda por ahí a punto de... Bueno, yo sé que los números no son tan importantes, pero a la gente le ha gustado, ¿no? Todavía no se hace como tal el lanzamiento oficial, apenas se lanzó únicamente en plataformas. Y pues bueno, ha gustado mucho la versión acústica, que es como mucha gente conoció Iskander. Y la versión más, la que te platicaba ahorita, como un poquito más prendida, que arranca como una cumbia, se convierte en soca. Entonces la otra es como más una vocita rambizosa ahí con de repente tintes de reggae, ¿no? Se convierte en reggae, es acústico, ¿no? Un rollito muy acústico, pero lindo. Chéquensela, las rolas, las 2 ya están por ahí los videos en YouTube. ¿Nos puedes repetir el nombre para que la gente... Y sin lo embargo busque? se apaga el sol, se llama el nuevo sencillo. 2 versiones, amigos, 2 Dos versiones. Y estás empezando el EP, pero es lanzamiento
rola por rola para que lo chequen en todas sus plataformas digitales, obviamente, y en Así es. alguna canal de YouTube, algo que te puedan seguir. Está mi canal ahí, por ahí en Instagram estamos como @Iskander_oficial, en Twitter estamos como @Iskander_Lara y en Facebook estamos como @Iskander_Música. Amigos, síganlo, yo sigo su trayectoria desde hace años, es una verdolaga. Muchas gracias por estar en la Mesa Reñoña y regresamos Igualmente, con hermano. ustedes por allá, Franco y toda la banda de la Mesa Reñoña. Ya nos vemos. Y como no te voy a querer. ¡Aplausos al Mago Yambo! Síganos en sus redes como @MagoYambo. Entonces, y le mandamos saludo también a este Iskander. Que bueno, hace muchos años yo hacía un monólogo sobre una de sus canciones. De nada. Estaba chida, la de te voy a morder los huevos, ¿no? Y que me voy a Los rasgar huevos. los huevos. Y bueno, va a sacar nuevo material pendiente del señor Iskander. Ahí están sus redes para que lo sigan. Ese no era el que. La Mantis, Iskander. No, de Scatman. Hablemos más de canciones. No, la nota, güey. La libélula se hace la muerta. Eso es un dato nada más. Digo, las amas de casa se están viendo este pedo. Sí. No lo hagan. No lo hagan, porque el otro puede ser un desmadre. La madre, el doctor, qué pedo. La entierran, el patio. La entierran muerta y la madre. Pero lo hacen, lo hacen. A mí me da mucha risa porque mucha mujer se hace la dormida. La dormida y uno aplica la del ovao. ¿Cuál es la del ovao? Sacas el desodorante y se lo pasas por toda la espalda. Está también el famosísimo Jumanji. ¿Cuál es el Jumanji? ¿Por qué Jumanji? A ver. ¿Cuál es el Jumanji? Es eso sí. El de mándale saludos a Pipo. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? De que Pip. ¿La del colorete? ¿Cuál es el colorete? Y hasta la del del pollito cotonete, muerto. la del cotonete en la oreja. La del telescopio. ¿Cuál es esa? La del pollito muerto. ¿Cómo es esa? La de esa de atrás. No, loco, te lo regrese. Oye, o comiste pollo. O imagínate que se haga el muerto y no haya Y rollo. cocine. Que la vieja se tatúe y lo ¿Cómo están, carnalitos? La de la sopa caliente. ¿Cuál es esa? Que es como una cuchara caliente. Pero la sopa caliente le soplas, no le chupas. La de la libélula. La de la serpiente muerta. Con un palito le haces. A ver si está viva. La de Simba. A ver. Se recuerda quién eres. La de Karate Kid. Y le haces. En la espalda. Oh. No, porque te acuerdas que es un cofre. Sí, así, encerar. La de Deadpool. ¿Cómo es esa? Todavía no le invento, pero le cortas en cacho. No, pero. La de bola de pelo de gato. ¿Cuál es esa? Que le hace. Pero está dormida. Pues tú puedes hacer maravillas en la cama. O tal vez ya Llevo dos strikes, pero ahorita voy a. Ahorita lo voy a volar. La libélula se hace la muerta. Ahí está. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo el ser humano no deja de ser un animal. Por ejemplo, hace rato hablábamos de qué preferiría una mujer, si una persona atractiva o con dinero. A mí la verdad no me parece mal que las mujeres prefieran un hombre de dinero. Te voy a decir por qué. Te digo, no dejamos de ser animales y todas las hembras de cualquier especie va a buscar a alguien que le convenga. Por ejemplo, buscan el ave que tiene la mejor plumaje, el mejor plumaje, o buscan la foca que derrotó a la otra foca. O sea, buscan poderío, buscan el más apto, el más fuerte, el más hábil. Por eso veo correcto que una mujer diga, pues yo sí voy a dar las nalgas que sea un güey pues, que tiene billetes. Señoras, lo están bien, sigan adelante. Aquí la pregunta también sería es que nosotros como hombres en el matrimonio, en una relación, ponemos en primer lugar el sexo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El sexo. Y no sé si la Coito. mujer está en su prioridad el sexo antes que la comida, antes que el vestido, antes que otras cosas, no sé. Sí, no había que vives de había palos. que preguntarle a la mujer si también Su en personalidad. la prioridad de una relación sea el sexo como tal. O que sabes que no, yo prefiero
la estabilidad y luego el sexo, ¿no? Para ti, del 1 al 10, ¿qué tan importante es el sexo en una relación? Para mí, hombre, está como en primero o segundo lugar. Yo lo pondría en un 6.9. Mira lo que me escribieron aquí, a ver si se te hace buen comentario. No, prosiga, señor. Mejor. Sí, digo, yo los puedo preguntar a ustedes, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo vivo bien, o estoy más seguro, o estoy mejor si tengo un buen sexo en casa. Mira, la verdad... Y a la mujer, perdóname, y a lo mejor la mujer dice, no, yo prefiero la de despensa, prefiero tener buen sustento, y el sexo lo dejo en quinta posición, pudiera ser, no sé. Lo decía Chris Rock en un chiste, que a los hombres no nos gustan las casas grandes ni los carros chingones. Dice que es carnada. Dice, Chapelle. No, era Chris Rock. No, de Chapelle, el de los hombres. Ok, sí, es Chapelle. Sí, se la regreso, entonces Chapelle, que decía que si el hombre pudiera coger en una caja de cartón a la vieja que él quisiera, no trabajaría. O sea, realmente tienes un carro bueno para que la morra se suba y quiera coger contigo, una casa buena para que vayas a casa y quiera coger contigo. Sí, que el hombre con el puro sexo tiene. A los hombres les vale madre tener un carro bonito, lo hacen porque a las mujeres les gusta el carro bonito. Claro. ¿No crees que entonces entraría ahí el tema de los hombres de inseguridad? Sí. No me gusta hablar de inseguridad. ¿O de qué te refieres? No, de inseguridad de emocional. Mira, con todo respeto y discúlpeme, no soy un hombre letrado. Eres una letrina. Pero soy una letrina en boca. Soy una letrina. Pero una buena chupada de huevos. Sí. Se sube despensa, estabilidad económica, todo. Todo se va arriba. Plusvalía, todo. Okay. Con todo respeto, un buen sexo. Al hombre se te quita el estrés. Yo cuando ando estresado, con un buen sexo, se me quita el estrés. Llevo 10 años estresado. Se te quita el estrés. Un ataque de ansiedad. Se te quita la ansiedad, se te sigue. Porque es por naturaleza. Yo creo que el hombre, el que está casado y le hacen buena chamba, andas bien. O sea, andas con madre, jalando. Andas con madre. Andas toda madre. Andas a toda madre. Digo, con todo respeto, todos los que estamos casados y todo, pero es bueno, el sexo es importantísimo. Y también para la mujer. Si un vato no la pelas, la mujer tiene sus necesidades. O sea, está bueno la lana, está bueno que traes carrito bien. ¿Cuántos cabrones que tiene que la morra guapa, el carrazo, todo, tarjeta y todo? Y no se la ha hecho. Y dices tú, compadre, traes todo el pinche flow ahí. Entonces, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Una chinga, güey. Unas pinches chingas. Mejor deja que alguien más la atienda. Es atenderla en todo. Dinero, que salga tartamudeando y que es más que te agarren el pinche hombro así. Y te diga. Todo eso me lo contaron y lo tengo que aplicar. Es usted un poeta, señor. Una poetisa letrina. Tenemos más videos, Ruby. ¿Cuántos nos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues mételo de 8, aquí vamos hasta a poner las 12 ya. 4 de un jalón. De aquí a las 2 de la mañana. Va, vámonos con 4 de volada. Buenos días, yo soy Jafam. Soy Chavi. Yo soy Viridiana. Nosotros somos el equipo de Carnerela y pensamos que debemos estar ahí porque somos unos señores, no tenemos nada que hacer y creemos que es una manera de contactar con la chaviza. Y en dado caso de ganar, Viri. Pues yo me voy a apoyar para cambiar mi coche. Yo voy para el hospital de mi próximo niño a nacer. Y yo voy a comprar videojuegos y barajitas y lo demás lo voy a malgastar. También. Elíjanos. Gracias. Bye. Buenos días, mi nombre es Jorge Delgado, soy perteneciente al equipo de Guardianes del Tobillo y en dado caso a ganar, estaría utilizando mi parte del dinero para la titulación de mi escuela y así terminar mis estudios. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Yariela, soy una integrante del equipo Guardianes del Tobillo. Nosotros deberíamos ganar porque somos la mera cereza del pastel, la verdad. Y con el dinero yo juntaría dinero para mi foráneo. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Briones, perteneciente al equipo de Guardianes del Tobillo. Quisiera que nos eligieran porque sabemos que tenemos con qué para concursar por ese premio. El dinero yo lo utilizaría para terminar la remodelación de mi casa, ya que pueden ver que le falta un poco. Espero nos elijan. Un abrazo. Gracias. Hola, nosotros somos los Palomasticas, él es Agustín, Luis y yo soy Esmeralda. Lo que queremos hacer con el dinero es irnos de viaje y irnos de vacaciones. Y queremos participar porque somos muy fans del contenido del canal, porque queremos el dinero
y porque somos un gran equipo. Nosotros somos los peripatéticos. Y deberíamos participar porque somos muy fanáticos de la Mesa Reñoña y estamos muy entusiasmados por jugar y podríamos contagiar nuestro entusiasmo a la audiencia. Me gustaría usar el dinero del premio para poder entrar a la carrera universitaria que quiero. Yo lo usaría para pagar mi tesis. Yo para ayudar a mis papás. Está difícil la economía ahorita. Perfectísimo, ahí está. Espero que usted nos deje su opinión a cuál de estos equipos le gustaría verlo participando en esta primera emisión de Yo Me La Sé. Yo Me La Sé, así se llama. Los equipos se llaman Garnerela, Guardianes del Tobillo, canal de mierda, en Motoboy, Alfa Lobo, Punchisquas, Bros Before Horse, Fodder Mockers, los Palomas Ticas y Peripatéticos. Son los que hemos visto hasta ahorita. Ya está. Chingón. Yo creo que gane el vato que se va a poner chichi. ¿Cuál es el que se va a poner chichi? No. Dijo que está esperando que un vato diga eso. Es que yo pensé que sí dijo. ¡Hijo de puta! ¡Otro video! Échame otros 4. Oye, la mantis religiosa. No, el man. ¿Dónde vas a estar el jueves? En la mantis. En la mantis. En la mantis. ¿En el DF? ¿En el DF? Ah, en el Advertising Weekend. ¿Cómo está ese pedo? A ver. Sí, de hecho, qué pendejada que sin querer publiqué en mi Instagram y tuve que borrarlo porque me asusté. Pero vamos a estar este jueves en el Advertising Weekend en la Ciudad de México. Su servidor estará ahí participando en... ¿Cómo decirlo? No sé si llamarlo una conferencia. Me pidieron que fuera a hablar un poquito de mi experiencia en redes sociales. Les dije que sí. Les pedí un chingo de lana. Me dijeron que no. No se llama Weekend, ¿eh? ¿No? Es Advertising Week. Ah, Week Latam. Week Latam, ¿no? Ah, perdóname, Advertising Week Latam, o sea, Latinoamérica. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en el DF. En México. Sí. Va a ser el CDMX en el Museo Papalote. ¿Cómo se llama? Papalote Museo del Niño. Papalote Museo del Niño, exactamente. Okay. Papalote. Y para los fans de Franco Escamilla, hay un descuento del 25% en caso de que quieran asistir a verlo. A su conferencia o alguna de las conferencias durante estos días. Y el código, ahorita lo vamos a... Bueno, Franco lo va a compartir en sus redes. ¿Sí? Para que... ¿Sí, no? Ok, no te lo comparto yo en Porque mis si no, redes. aquí es un pedo. Ah, bueno, mejor ahorita les comparto en Instagram y en Twitter el código para que usted pida su descuento del 25% para participar de la conferencia de un servidor o de cualquiera de los expositores, Así es. ¿verdad? Vale la pena, no es un show de comedia, debo aclarar que no es un show de comedia, No. es una charla, va a haber preguntas y respuestas, entonces va a estar bastante chido, es algo que nunca he hecho y ahora pues lo quiero hacer y lo vamos a hacer, a ver cómo nos va. Está chido. Bueno. Aquí está el código, lo digamos A ver, decimos el código. AW Speaker como bocina, AW Speaker 25. ¿Puedes deletrear speaker? SPEAKER 25. AW Speaker SPEAKER 25. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos, entonces. Ya no tenemos más notas, vámonos a memes. ¿Tenemos memes, Ruby? Ahorita vamos a los memes, luego vemos más videos. Échame el primero, sin albur. Lalo España. Pero sí dijo, ¿no? Sí, Que- él mismo, él sabe que se parece a Muy Lalo bueno, España. Luis, ¿eh? Muy bueno, está Buenísimo. muy cagado, huerco cabrón. ¿Y Lalo España? La mole con molito. ¿Qué pedo con esa foto? Es que es un vato que está ahorita viral de que tiene cara de Paquito Maya, güey. Y no sé, digo, me lo topé y se tomó una foto conmigo. Cuando andas estreñido. Extriñido. Cuando andas extriñido. Extrañas. Sí, o sea que tienes, bueno, cuando comes arroz y frijoles, pues es lo que hay. Hijos de puta. Otro. El tirando barra, la versión blasfema de tirando bola que realizó en El Príncipe del Barrio el señor Cristian Mesa. Ok, Brazers. ¿Dónde? Ah, es que me hicieron en un bocho a mí. ¿Te hicieron en un bocho? Sí, güey. Ok. Varios El primer homeless. crucero de Checo. ¿Cuál es tu nombre de Star Wars? 3 primeras letras de tu apellido, más 2 primeras letras de tu nombre. Yo sería Scafr, Femip, Mexe, Morgu, Maifr, Hiegu. Morgu. Hiegu, ¿quién es Hiegu? Bueno, no es un pájaro, no es un avión, es ¿Qué? Atole. Qué bárbaro Atole. Ok. El de Spawn con regalito y la mole. Saludos, mi comadre Campa. Ve nomás, como 2 gotas de agua. Guadalupe. Son igualitos. Qué bonita foto, señor Femat.
1000 tacos challenge. Gracias. Lleguen a su madre. Y son 10,000 tacos. Cosos y el profesor planeando el robo al Monte de Piedad. Ese parece un chingo, ¿Cuál profesor? Al profesor, El de la Casa de Papel. La Casa de Papel. Ah, yo no la veo. No sé, güey. Un chanclazo a Iván en la cara. Encontramos al papá de la mole. ¡Ah, cabrón! Cabrón. Eso no pasó, eso es Photoshop. Sí pasó. Eso es Photoshop. Eso es Photoshop. No mames, Franco. Sí, Nos besamos los chiles, no las bocas. Creemos tanto en nuestra hombría que podemos hacer eso. Hay que ser muy hombre para besarse con otro hombre. Tu vieja viendo con quién chingados hablas. Bien chismosa la mola. Che morro fisgón. Ok. Esa es la foto original. Ya no venga, se canceló el rescate. Cuando la mole fue físico. Hoy como que me traen. Hijo de su ching. La música sexual que se escucha ahora, en mis tiempos se escandalizaban cuando ella va la hormiga con su paraguas. Ok. Bien, bien. Marrano por no correr. Díganme cualquier cosa, güey. Cristi. Un gancito. Ah, qué feo. Vas de vieja, pinche. Parece Cesarín de Papá Cesarín. El Cristiano, güey. Chaveco mejorado. ¿Qué clase de miedosos? Pero cuando se nos cayó la silla. Pedito que nos sacó. Con los tristes tigres. Esos son los de... La granja de Garfield. De Garfield. Amigo, ¿quién puede ayudar? Ándale, algodón de azúcar. Ese es un gremlin, cabe aclarar. Sí, no es un Renault. No es un güey. Ese sí está bueno. Che cara de Drupi. Expectativa. No mames. Bácala, Morales. Deja tú, esa guitarra es tuya. ¿Trae la güey. guitarra? ¿Es mi guitarra? Sí. Hijo de puta, ¿por qué estás de nuevo con mi guitarra? Claro que no, güey, no es su guitarra. Está de huevo esa guitarra. El cuero. Ya está más marronote el cuervo. De ya. todo lo que traga, de lo que graba. Saludos a toda la gente de la mesa reñoña. Hay vida más allá de la talaverna. El rey Maya, pero el rey Mayate. Ok. Fuertes declaraciones. Tenemos otro video, Ruby. Vámonos con los últimos para que la gente sepa quién está participando para convertirse en participante. Esta es una preselección. Suéltala, Rubén. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos los Poetas de la Talaverna. Yo soy Luis Montoya, uno de los integrantes, y creemos firmemente que tenemos todo lo necesario para poder ganar Yo Me La Sé. Hola, mi nombre es Ricardo Gallegos y creo que deberíamos estar en su show porque somos fans de la Mesa Reñoña desde hace mucho tiempo y hemos ido a la mayoría de sus shows aquí en Monterrey. Y utilizaría el dinero para viajar a Australia, ya que me gustaría mucho y es mi sueño ir a Australia. Yo soy Luis Olvera, usaría el dinero más que nada para irme de intercambio a estudiar en Canadá. Hola, nosotros somos robotécnicos y queremos participar por la anécdota. Porque no tenemos otra cosa que hacer. Y para que Cristian Mesa se enamore de mi hermana. Entonces tenemos una campaña que es más importante que el concurso. No es cierto, queremos el dinero para dejar de ser desempleados, la neta. ¡Va! Bueno, mi nombre es Manuel. ¿Qué haría si ganáramos el premio? Pagar una deuda que tengo con Banco Azteca desde el 2014. Hacer un road trip con estos chavos, con lo que sobra. Yo soy Jorge, tengo 27 años y usaría el dinero para fiestas y descontrol con mis amigos. Hacer un road trip. Hola, yo soy Martín, tengo 27 años. Usaré el dinero para apoyarme un poco en la maestría y viajar con estos cuates. Somos la Yoplay Squad y debemos ser escogidos porque somos muy curiosos, estamos bien puñetas y la verdad se la van a pasar chingón con nosotros ahí en el programa. Y pues bueno, ¿qué haríamos con la lana en dado caso de que ganáramos?
Mi esposo y yo nos acabamos de cambiar de casa, nos faltan ahí algunas cosas. Somos un pinche desmadre los tres andando. Y si nos ganamos el premio, con eso nos pagamos la peda Cancún. Yoplait Squad, porque hacemos alusión a una pareja de botargas que salió en un programa infantil hace tiempo aquí en Nuevo León. Nosotros nos burlamos de nosotros mismos. ¡Bravo! Medio hipo, gracias. Ahí está, felicidades. Los poetas de la Talaverna, los robotécnicos, Steven Seagal Clan y la Yoplait Squad. Qué miedo el vato de la Yoplait Squad. Entra directo. Sí, yo quiero participar o si no voy a matar a Poncho de Anda. Se perdieron desgraciadamente el pedote que le acaba de sacar Duquesa, mi perrita, al señor Cristian Mesa, porque ella se asoma por esta ventanita a verme. Y pues le sacó un pedote que ¿está usted bien? Te va a ver a ti. Pues a lo mejor porque soy su dueño, pendejo. Y hasta acá olía el Te pedo. viene en YouTube. Duquesa está tan bien que tiene YouTube. Si tiene su tele con YouTube, pendejo. Vive mejor que uno. De hecho, la que te íbamos a dar a ti, la tele. Mi tele, güey. La pusimos a Duquesa, güey. Pobrecilla, güey, no tiene Netflix. Y mi tele. Es tele, pero es con antena de conejo, no hay pedo. Yo no dije nada porque había un grupo de fans que estaban juntando lana para comprarte una tele, güey. Puro pedo. Ah, güey. Ya estaremos rifando el culo de Casanova para comprarte una tele nueva. ¿Dónde te seguimos, carnal? En Instagram, Facebook, todas las redes sociales, Jorge Casanova. Jorge Casanova. Jorge Casanova. Ahí está, porque no se oye la voz, sí, cabrón. Ahí está. Es que ahorita estaba fumando. Jorge Casanova en todas las redes. Chingón. Señor Poncho de Anda. En Twitter como Poncho de Anda 87, en Instagram como Poncho de Anda y en Twitch y en YouTube como Poncho Juega. Y próximamente pues ahí andamos viendo. A ver. Depende de un cerito, chingado, hombre. Es un cero. Un cerito. Pinche cero que le pongan a la derecha y mira. Se arma. Exclusivos. Señor Tavo Morales. Yo estoy como Gustavo Morales, comediante, tanto en Facebook como YouTube. Gustavo Morales L en Twitter. Tavo ML en Instagram. Puedo anunciar las fechas de la squad. Por favor. El 28 de febrero estoy en Piedras Negras, London Live. Y el 7 de marzo en la Mesa Reñoña, restaurante bar, grabando material para mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Chingoncísimo. Señor Iván Femad, ¿dónde lo seguimos? Síganme como Mole82 en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook y también síganme como La Mole Chida en Twitter. Este próximo jueves, voy a estarle abriendo ya al señor, respetos a Rogelio Ramos, que está ya casi sold out en el bar La Mesa Reñoña. ¿Va a venir Rogelio Ramos? Sí. ¿Qué cabrón? Vayan. Le voy a abrir el show. El viernes estoy ya con mi show, voy a aventarme el de la Zumba, para que vayan a verme ahí Hijo de puta. No te creas. RPM. Se llama Repinche Mole. CRBP, Capital Variable, el que tengo. No, vayan a ver el viernes a la Mesa Reñoña Bar, que voy a estar el viernes. Estoy en Hermosillo el 30 de marzo, en el bar Olympus, para que compren en Azticket los boletos. Y próximamente estaremos en Querétaro, ahorita les digo dónde. Chingoncísimo. Señor Cristian Mesa. En Facebook como Cristian Mesa Comediante, en Twitter como el Cristian Mesa. Ya voy a llegar a los 100,000, me falta... ¿En Twitter? En Twitter, ya voy a llegar a los 100,000. Me falta, no sé, como 20,000, ¿no? 20,000. Ni digas, güey. No, me falta poquito. Síganme en Twitter, ya voy a llegar, me falta como el 20. Cristian Mesa. El Cristian Mesa en Twitter, ya voy por los 100. Se escribe CHR. Saludos a todos. Y, el 28. Espérame. Ahorita. Voy a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 28. Ahí voy a estar en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que vayan. El bar La Tequilera, 28 de febrero. Gracias a todos. El Príncipe del Barrio sube mañana. El reporte cerraza los miércoles. Y que Checo se vaya al caño. Perfecto. Señor Checo Mejorado. Muchas gracias. En Twitter como @Sergio_Mejorado. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante. Y en Instagram como Checo Mejorado. Este próximo jueves, ya lo dijo, está Iván Femad La Mole. Ahí en la Mesa Reñoña Restaurant Bar con Rogelio Ramos. El viernes estará Arturo Manso, Cacho Cantú, Cosos Cañón y La Mole. Y el sábado estará Luis Martínez, Jorge Casanova, Paco Maya y Garicho. Perfecto, este viernes y sábado en la Mesa Reñoña, Restaurant Bar. Y recuerde, si usted quiere hacer su evento a beneficio, pues ya comunicarse a los teléfonos y chequen la página de Instagram de la Mesa Reñoña, Restaurant Bar. Y de Facebook también. También tenemos. ¿Vas este sábado? Sábado a las 11:30. Se va enterando el señor. Las fechas de Estados Unidos. Tenemos fechas en Estados Unidos. 1 de marzo, Charlotte, NC. Es Nueva... North Carolina. Estaba yo nueva, ¿qué, güey? Charlotte, North Carolina, en el Auditorium Ovens, el 1 de marzo. Boletos en Ticketmaster y en boletopia.com. Marzo número 2, estamos en el Murat Theater en Indianapolis,
¿O es? ¿Sí, es Indianapolis? Sí, ¿no? Sí, en Indianapolis. Boletos en boletopia.com, organiza Live Nation. Y el 3 de marzo, ahí jugaban los Tecos desaparecidos. Ah, sí. No, es el día en que vas a estar. Ah, ok, el día 3 de marzo en el Duke Energy Center for the Performing Arts. Se la mamaron con el nombre del lugar, Oye, ¿me da güey. boleto para el Duke Energy Center from the Performing Arts, motherfuckers? Disculpe, ¿se refiere usted al Duke Energy Center for the Performing Arts? Sí, es. Y es el Raleigh sin T. Raleigh. Ah, sin la T. La T se la puso. Lo que fumabas antes. Como los cigarros, que aquí pudieran estarse anunciando. Boletos en Boletopia, el show es a las 7, es más temprano porque me imagino que es domingo o qué. Bueno, en el marzo 3 nos vemos en Raleigh sin la T. Sí, es domingo. Y el 7 de marzo en Nashville. ¡Oh! Vamos a estar en Nashville. En a beer. Boletos en Boletopia. Y también en Tepac. Y después el 10 de marzo en el Tabernacle de Atlanta. Volvemos a Atlanta. ¿Cómo se llamaba el table al que nos querían llevar en Atlanta? Yo no fui a Atlanta, güey. Ok, había un table muy famoso. ¿Quieres que alguien te abra en Atlanta para ir a ese table? Ok, perfecto. Tienes un amigo. Que Tu amigo Atole. Mi amigo Atole que le gusta. Atole, vamos a invitar. Boletos en Boletopia, Atlanta. Regresamos este 10 de marzo. Y el 14 de marzo estaremos en Laredo, Texas, en el Sames Auto Arena. Boletos en Ticketmaster y en Boletopia. Laredo, Texas. Después nos vamos a Austin, Texas, con el show RPM. Hay que aclarar que es RPM todavía. Todas estas funciones son las que debíamos en el Austin City Limits at the Moody Time. Perfecto, ahí está. Bueno, recuerden que todavía estamos recibiendo sus correos en yomelaceprograma@gmail.com. Chequen la página de Facebook porque ahí están las bases para participar. Estos equipos que ustedes vieron ahora, me gustaría su opinión. ¿A quién les gustaría ver concursando? Los de Garnerela, Guardianes del Tobillo, en Motoboy, Palomas Ticas, Peripatéticos, Alfa Lobo, Bros Before Horse, Fodder Mockers, Poetas de la Talaverna, Robotécnicos, Steven Seagal Clan y Jopley Squad. ¿A quién de ellos les gustaría ver? Porque ya este próximo 26 de febrero, o sea, la siguiente semana, 27 de febrero, estaremos grabando los primeros episodios de este nuevo programa, de este canal de un servidor Franco Escamilla. Gracias a los que apoyan, síganme en redes como Franco Escamilla, el oficial, el de la palomita. Gracias a Rube Flores y al señor Luis Coria por estar en los detalles técnicos. Recuerden no clavarse mucho en las cosas que decimos porque somos expertos de nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.